Bienvenidos a un nuevo episodio de Momentos que lo cambian todo. Este es un espacio donde conversamos con líderes, con emprendedores, con creadores y personas que desde su historia, desde sus decisiones y sus aprendizajes, nos recuerdan que muchas veces una gran estrategia lo transforma todo. Es un momento, es una conversación, una verdad que te atreves a mirar, una decisión que eliges tomar y desde ahí algo cambia para siempre. Soy Juanja García y me da muchísimo gusto acompañarte en este nuevo episodio que estoy seguro te va a dejar mucha reflexión, inspiración, pero sobre todo aprendizajes muy poderosos de tu liderazgo, de tu crecimiento y de tu propósito. Hoy me acompaña un invitado con una trayectoria verdaderamente impresionante y sobre todo porque tiene una visión de liderazgo que vale muchísimo la pena escuchar. Él es Charlie Navas, cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria de bebidas y consumo masivo. Actualmente se desempeña como Managing Director Latinoamérica de Congo Brands, donde lidera la expansión de marcas como Prime en la región. Y antes de eso fue director general de White Claw en México y Cerveza Minerva. Y además tuvo una etapa muy importante dentro de Red Bull, donde estuvo más de 16 años ocupando posiciones claves en México, Panamá y Brasil, hasta llegar a ser director general de Red Bull México. Pero más allá de su trayectoria, de los cargos, de los resultados, hay algo que me llama muchísimo la atención en Charlie y es su forma de entender el liderazgo. Una mirada donde el crecimiento no solo construye con estrategia, sino también con disciplina, donde el alto rendimiento no se sostiene con la exigencia, sino con los valores, y donde el verdadero liderazgo comienza por la capacidad de liderarse a uno mismo. Charlie, qué gusto tenerte aquí. Bienvenido a Momentos que lo cambian todo. Hombre, Juanja, agradecidísimo. La verdad, encantado de estar aquí contigo. Realmente creo que estos espacios agregan muchísimo para todas aquellas personas que van empezando. Y como lo mencionas, creo que también les da una visión que muchas veces no se puede tener en el día a día del profesionalismo si no trabajas con las personas, pero entender esos otros ángulos de cómo personas que ya han pasado por problemas, se han reinventado y todo pueden volverse a reinventar, creo que les ayudará muchísimo. Así que encantado de estar aquí contigo, Juanja. Qué gusto, Charlie. Y tu historia me emociona muchísimo porque creo que tienes mucho para aportar para los que están en consumo masivo, en el día a día, pero sobre todo también cualquier persona que quiera crecer, desarrollarse, formar equipos y enfrentar verdaderos retos y conectarse con su propósito. Así que, más allá de toda tu trayectoria profesional, me encantaría que nos cuentes quién es Charlie Navas, más allá del currículum, y cómo llegaste hasta donde estás hoy. Claro que sí, Juanja. Creo que mira, y es un punto bien interesante el que tocas. Para mí, dentro de la parte que veo como liderazgo humanitario, que es el tag que yo le pongo a cómo me gusta manejar el liderazgo, es que para poder empezar a entender a una persona y poder realmente liderarla, tienes que entender de dónde viene. Entonces, ese mismo ejercicio lo hago conmigo para entender de dónde vengo y por qué soy como soy. Y creo que dentro de esa historia hay ciertos momentos, como mencionas, que van cambiando y van definiendo quién eres, tanto en tu manera personal, en cómo ves la vida, cómo ves los valores y también en la cuestión profesional, porque permea todo eso, ¿sí? Yo sí soy fiel creyente que realmente la vida es el conjunto, la mezcla de tu parte laboral, tu parte personal, tu parte familiar, tu parte espiritual, y todo eso hace lo que eres tú hoy en día. Entonces, platicándote un poquito, creo que mi historia, ni para soltar lágrimas, como muchos otros han sufrido, tampoco para decir que todo ha sido muy fácil, pero creo que ha sido una historia en la cual me ha permitido reinventarme y la cual me ha permitido aprender nuevas cosas. Entonces, mira, empezaría platicándote que soy el hijo mayor de una pareja de mexicanos, clase media alta, dos hermanos más chicos que yo. Y cuando voy en quinto de primaria, creo que esto es lo primero, y en un principio todo muy normal. Mi papá trabajaba como director general para una compañía americana en México, dedicada al petróleo. Una compañía realmente, si podemos platicar, de los ochentas, creciendo, construyendo hacia dónde íbamos. Y en ese entonces, cuando yo iba en quinto de primaria, alrededor de los 10 años, mi papá tiene una cirugía muy básica de columna, sin embargo, pesca un estafilococcus dorado y queda paralítico para toda su vida hasta que muere hace 7 años, ¿sí? Entonces, creo que esa fue de los primeros momentos, Juanja, en donde vamos viendo cómo cambian las cosas y en el momento a lo mejor no, a lo mejor no lo tenía tan consciente, ¿sí? Pero hoy te puedo decir que para mí uno de los mayores aprendizajes de esa situación y eso que viví con mi papá fue entender que todo
puede cambiar de un momento al otro, ¿sí? Que no demos nada por sentado. Y creo que es algo que hasta que no te toca reflexionar una situación así, no lo vives en carne propia y no lo tienes tan a flor de piel. Entonces, sí, algo que quisiera compartir para todos es, de veras, creo que hay dos cosas de esa etapa que me llevo muy grandes. Y la primera es agradecer por todo lo que tenemos, ¿no? Porque en ese momento yo no sabía todo lo que teníamos. Para mí era lo normal, era lo básico y era lo que debería tener una familia. Y sin embargo, cuando pasa esto, mi papá queda paralítico, te das cuenta de todas las bendiciones que tenías y todo lo positivo que tenías alrededor tuyo, ¿no? Y también otra de las cosas que me sirvió mucho en esas etapas y lo he mantenido en toda mi vida, Juanja, es aprender de estas situaciones, ¿sí? Uno tiene la decisión de quedarse en el lado positivo de las cosas o en el lado negativo de las cosas. Y en un principio entendí que quedarme del lado negativo no me iba a ayudar en nada, ¿no? Hasta lo experimenté en carne propia y lo platicaremos, ¿no? Pero creo que esos aprendizajes, el ser agradecido, el entender que todo puede cambiar de un día para otro, para bien o para mal, ¿eh? No siempre es cosas dramáticas ni nada, pero tu realidad no la puedes dar por sentada, ¿no? O sea, tienes que entender que hay miles de variables y miles de cosas. Entonces, creo que eso fue de lo primero para darte una idea. Éramos chavos de primaria que teníamos que bañar, vestir a mi papá, ayudarlo, todo. Mi mamá tenía que ayudar a también trabajar. Salíamos a vender galletas a la colonia. Ella nos enseñó a hacer merengue, se puso a tejer. Entonces creo que también de esa parte entendí y aprendí, se me quedó muy grabado la parte de la responsabilidad y del no quedarte estático, ¿sí? Que cuando hay problemas, sal, haz lo que tengas que hacer y eso va a ayudar a tu estado de ánimo y va a ayudarte a todo. Y en el momento no lo entendía, ¿no? Como te digo, eran situaciones que se tenían que hacer y no había dinero, no había entrada, nada, pero hoy lo veo con mucha más claridad. Y creo que hay una frase que siempre digo y que creo que aquí aplica muchísimo, que es lo que tú dices es quien quieres ser. Lo que tú haces es quien eres. Y yo no fue que mi mamá me dijo qué es lo que había que hacer, no es viéndola con el ejemplo de qué es lo que hacía ella. Eso fue lo que yo absorbí, ¿no? Entonces absorbí ese ejemplo de cuando las cosas son difíciles, hay que echarle más ganas, hay que trabajar más y hay que ver qué otras soluciones se pueden tener, ¿no? Entonces, así pasó más o menos mi infancia en esa parte. Después llegó un poco a la adolescencia, ¿no? Que creo que te digo que ya para entrada ya no éramos una familia tan normal. Pues, mi papá, cuestión social, ya tampoco quería salir mucho. En ese entonces no era tan fácil tener acceso a restaurantes o a muchos otros lugares en silla de rueda. Entonces, eso los limitó también muchísimo esa parte social. Entro a la parte de adolescencia y empiezo a detectar dos, tres cosas, ¿no? La primera es, en mi casa siempre se jugó fútbol americano y me metí a jugar fútbol americano. Y lo menciono siempre que platico, Juanja, porque de veras creo que los papás no tenemos tan claro todos los beneficios que podemos obtener de estas disciplinas, y no solamente físicas, ¿no? Hoy te puedo decir que para mí el fútbol americano me enseñó a trabajar en equipo, ¿sí? Y en el momento no lo tenía claro. Pero son 11 personas que cada una tiene un trabajo en específico. Y si una de ellas no cumple con bloquear o detener al contrario, ese contrario le va a pegar a alguien de tu equipo, ¿sí? Entonces es algo también que vas viviendo naturalmente, en donde entiendes que para ser la mejor pieza de un equipo, tienes que ser tu mejor versión, para que entonces todo el equipo pueda despreocuparse por ti, pueda enfocarse cada uno en sus cosas. Y por supuesto teníamos los coaches. Entonces creo que fue de mis primeros aprendizajes con el liderazgo, con el trabajo en equipo, con la responsabilidad que uno tiene dentro de una estructura, de una organización. Y fue bien interesante, ¿no? Y otra de las cosas que también te ayuda, sobre todo el fútbol americano, y entiendo que debe de haber otros deportes y cada uno tiene sus cualidades, pero a mí me decían cuerpo de perro, ¿sí? Entonces yo era flaco, flaco y era linebacker. Y me tocaban enfrente unos jugadores de 90, 100, 110 kilos y te enseñaban a no rajarte, ¿sí? O sea, ahí estás tú, has entrenado, has estado ahí y muchas veces me arrastraban, muchas veces no lo lograban, pero también me enseñaban que aunque los retos que tengas enfrente los veas de una forma mucho más grandes, que son de veras imposibles para manejar, siempre se pueden manejar y tienes que confiar en lo que has venido haciendo para estar preparado cuando llegas a esos retos. Y ahí también, Juanja, te puedo decir que una de las cosas que marcó ahí mi vida fue el equipo de coaches, eran 7 coaches y el head coach y los 6 coaches. Varios de ellos no querían que yo formara parte de esa posición porque decían que mi cuerpo no estaba diseñado para esa posición, que no iba a agregarle al equipo y que pues era un berrinche del head coach que quería meterme, ¿no? Al final terminé entrando, el head coach metió, dijo, lo quiero ahí, y terminé siendo seleccionado nacional durante 2 años y terminamos siendo campeones 3 años, ¿no? Entonces, para mí también, Juanja, esa parte fue increíble porque me enseñó que hay gente que más rápido se da cuenta de tus cualidades que tú. Hay gente afuera, sí, que te tiene más confianza que la que tú te tienes en ciertos momentos.
Y es bien interesante aprender a identificar esas personas que tienen esa visión alrededor de ti y empezar a escucharlas y tenerlas cerca. Porque hay muchas veces que tu propio síndrome del impostor, tu visión del día a día, te va saturando. Pero cuando tienes esas personas que te empujan, que dicen sí puedes, estás capacitado, claro que sí, la vida es más fácil. Y lo he aplicado en todos los cambios de posición que he tenido, ¿no? La primera vez que fui director general, no, hombre, director general, ¿qué va a sí puedo. Si alguien vio eso en mí, sí puedo, lo tengo y he venido practicando para eso toda mi vida. Entonces, esa parte de adolescencia fue bien interesante, me enseñó a sacar otras cualidades mías, me enseñó a tener hasta un poquito más de amor propio, podría decirlo, sí, porque me dio esa seguridad en mí mismo y me dio disciplina. También ahí aprendí, en el fútbol americano aprendí que disciplina y constancia matan todo. Teníamos jugadores que eran unos buenazos, pero faltaban, nos iban de fiesta y todo, y no rendían lo mismo que aquellos que no eran buenazos, pero todos los días estaban entrenando, todos los días estaban haciendo lo que les tocaba hacer para realmente lograr el objetivo final del equipo, ¿no? Entonces, creo que hay muchos aprendizajes de ahí y hoy los veo mucho más claros, ¿no? Entonces, siempre lo platico porque es para decirle a los papás, no lo vean únicamente como una actividad que les va a dar algo físico a sus hijos. Si escogen ciertos deportes que tengan estas cualidades como disciplina, trabajo en equipo y todo, los van a dejar marcados para toda la vida. ¿Sí? Porque lo van a vivir en carne propia desde una edad en donde no lo estás manejando lógicamente o pragmáticamente como liderazgo, pero lo estás viviendo y vuelvo a lo mismo. Lo que vives y lo que haces es quién eres, ¿no? Entonces ahí fue una etapa, la verdad, bastante padre y después brinqué a una etapa que también ha sido bien importante en mi vida, no en mi carrera, en mi vida, y que también es parte de estos errores, ¿no? No podía manejar en ese entonces toda la parte emocional. Hoy lo veo también en retrospectiva, ¿no? No podía yo entender y también me di cuenta en la edad de adolescencia que era muy malo para la escuela. Muchos problemas en la escuela, que también lo atribuyo a la situación que estaba viviendo, ¿no? Pero vaya, malas calificaciones, extraordinarios, todo este caso. Y con toda la carga emocional decidí, esconderme en el consumo de sustancias, psicotrópicas y alcohol, ¿sí? Y durante casi 13, 14 años estuve en sustancias y alcohol. En ese entonces, y fíjate cómo hasta vas acomodando tu vida para que las cosas sean más fáciles y no te das cuenta. Pero empecé a trabajar en discotecas y bares, ¿sí? Entonces empecé desde tardeadas, desde todo, y terminé de gerente general en una de las mejores discotecas de México, en el Acanto, en el lago de Chapultepec, ¿no? Pero era bien interesante ver cómo solito estaba yo haciendo que todo se acomodara para mi propósito en ese momento, que era olvidarme de todo lo que sentía, que era escapar de la realidad y que era evadir mis problemas y mis situaciones, ¿no? Entonces, con todo y lo que ya había vivido, que hasta después lo pude modificar, ese entonces también fue bien importante para mí porque pues me quedé ahí, me quedé muchos años en alcohol y drogas y aún así, Juanja, atendía bien a las personas, era buen operador en mi lugar y todo. Entonces te hace que entres en una zona de confort también muy fuerte porque cae el dinero rápido, estás en un lugar donde lo que quieres está disponible gratis y lo puedes usar y lo puedes hacer. Hay muchas personas también que te buscan porque vas a entrar a la discoteca. Entonces tenía hijos de expresidentes, actrices y todo, que por supuesto en el momento en que dejo de trabajar ahí, me dejan de hablar y desaparecen. Pero en ese momento, cuando estás vulnerable de esa parte, todo eso es un cóctel venenoso totalmente, ¿sí? Ego, dinero, sustancias para evadir todo, ¿no? Entonces, sí fue una etapa bien, bien difícil. Y ya muy al final de la etapa, tenía ya muchos problemas en la casa, me desaparecía 3, 4 días trabajando y no regresaba y todo. Y un día en donde de veras un haz de luz llegó para mí un día en la mañana, bueno, 2, 3 de la tarde, y dije, esto ya no está bien. Y pedí ayuda, y le pedí ayuda a mis papás, y acabé internado en una clínica de rehabilitación. Y para mí creo que de esas etapas es impresionante lo que puedes aprender y vivir. Por eso te digo, Juanja, no, es una historia que creo que no ha sido fácil, pero tampoco ha sido mucho más difícil que otras personas que tienen estas situaciones, ¿no? Y sin embargo, aquí me llevo dos mensajes muy grandes, ¿no? El primero es, tu presente no define tu futuro. Y lo uso mucho, ¿sí? Y con muchas personas. Que hay que entender que donde estás tú el día de hoy, no define hacia dónde vas. Tus ideas, tus cambios, tus hábitos, esos definen hacia dónde vas. Entonces, el mensaje final que siempre platico de esto es, nunca es demasiado tarde, ¿sí? No creas que ya porque estás en alguna situación muy mala, que no has crecido, no has tenido desarrollo, eso no significa que así va a ser para frente, ¿no? Y la otra es la importancia de pedir ayuda, Juanja, ¿sí?
creo que es algo que no se habla mucho y creo que se habla menos en la parte corporativa y es una de las cosas que yo uso mucho en la parte de liderazgo, es esa parte de ayuda, ¿no? De pensar que no todo lo sabes tú, seis cabezas piensan mejor que otras, escuchar a las otras personas, entender que hay diferentes opciones. Entonces muchas veces yo en las juntas es, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? No llego yo a decir qué es lo que se tiene que hacer, porque de ahí gano mucho más conocimiento, encuentro diferentes puntos de vista que yo no había visto y esos me ayudan, ¿no? Y es abrirte a pedir ayuda, es abrirte a entender que no puedes solo, es abrirte a pensar que más personas pueden trabajar conmigo. Entonces, de esa etapa me llevo también esa parte en donde creo que pedir ayuda en cualquier etapa, ya sea personal o profesional, es súper importante y muchas veces no nos dejamos. Y siento un poco que todavía hasta para los hombres, gerentes, todavía el karma es un poquito más difícil de pedir ayuda. Y también lo he visto en mujeres, no es algo genérico ni nada, pero al final creo que desde chiquito como que te van enseñando ciertas cosas, ¿no? Entonces, para mí es eso, el presente no define tu futuro y también la importancia de pedir ayuda, ¿sí? Y después de esa etapa de adolescencia y todo, donde trabajé en discotecas, que por cierto quiero decir y quiero dejar muy claro, muchas de las personas con las que trabajé en ese entonces siguen siendo de mis mejores amigos a la fecha, ¿sí? Y me encanta porque ellos nunca vieron la evolución o no vivieron de cerca la evolución profesional, pero aún así sigo yendo a Acapulco y los veo y me siguen tratando como el Charlie de toda la vida. No les importa si soy director general, si estoy trabajando, si no estoy trabajando, lo que sea. Entonces, para mí tener también ese círculo de amistades alrededor tuyo, en donde la gente también te quiere por lo que eres y realmente te recibe bien y conectas, ha sido súper importante en mi carrera y en mi vida, ¿no? Y después te podría decir que para terminar un poquito este resumen de mi vida o de cómo ha ido caminando esto, viene la parte profesional. Y en esta parte profesional, fíjate, cómo todo, y hoy lo veo en retrospectiva y te va llevando hacia esas cosas y lo que vas definiendo, ¿no? Mi propósito en ese momento era salir de las adicciones, enfrentar mis problemas, enfrentar mis emociones, realmente ser yo mismo. Y eso me fue migrando a decir, pues si quiero todo esto, ya no puedo trabajar en centros de consumo, ya no puedo trabajar en esto, necesito buscar otra opción. Y encontré algo intermedio que en ese momento a mis psiquiatras y psicólogos no les parecía nada lógico, pero fue una posición en Red Bull del primer ejecutivo de centros de consumo, que era ir a todos los bares y discotecas a promocionar el producto, a catalogarlo, la rotación, la ejecución, la visibilidad, toda esta parte. Y para mí fue como una red de salvación, porque no empecé de cero, ¿sí? Y también me di cuenta y dije, a ver, todo el mundo me puede decir cuántos años echaste a la basura trabajando en discotecas y bares. No, no los eché a la basura, porque gracias a eso, cuando tenía que ir a platicar o tenía que ir a catalogar o algo, sabía qué les dolía, sabía qué es lo que buscaban los meseros, sabía qué es lo que quería, sabía qué es lo que quería mi cliente interno. Ya lo había vivido yo y lo había experimentado. Entonces, totalmente diferente empatar desde una parte donde sabes qué es lo que quieren oír, qué es lo que buscan y qué es lo que están encontrando. Pues me fue muy bien. Realmente con los conocidos que tenía trabajando diariamente, empecé a catalogar el producto en diferentes lugares. Y creo que aquí otra cosa muy interesante para cerrar con un punto de la adolescencia. En esta parte me di cuenta que no soy tonto, ¿sí? Porque mucho tiempo viví con la etiqueta de pensar que yo era tonto, porque no me iba bien en la escuela, porque me iba a extraordinarios. Y en ese momento me di cuenta que yo aprendo diferente. No soy tonto, no soy tonto. Nada más la forma tradicional de escuela que existe hoy en día no se adapta a mi forma de aprendizaje ni a mi forma de ser. Entonces, a partir de ese momento en que empecé a tener éxito en la carrera y me preparaba para ir a cada cita y todo, empecé a ver ciertas, y ni siquiera habilidades todavía, Juanja, ciertas conductas que me ayudaban, ¿no? Y todo lo venía sacando de disciplina, de las cosas fáciles no llegan, de si quieres hay que salir y hacer las cosas, hay que ir a donde están los problemas, hay que enfrentarlos, hay que entenderlos. Entonces, todo eso me empezó a ayudar a ser exitoso en la parte de trabajo y al mismo tiempo yo me dediqué a estudiar y me dediqué a aprender. ¿Y cómo aprendo? Y eso también se los quiero dejar a todos los que escuchan el podcast, Juanja, es la curiosidad para mí es una de los skills más importantes en nuestra vida. Y hablo vida, ni siquiera hablo nuestra carrera. Yo a veces soy muy intenso, sí, pero siempre me lo dice tanto mi psicóloga como gente que ha seguido muy de cerca a mi esposa, es mi intensidad me ha ayudado a llegar a donde estoy. Sí, pero también hay que cuidar que esa intensidad no cruce esa línea en donde ya no se vuelve sana. Sí, porque soy muy intenso para esas cosas. Cambio unas cosas por otras y cambié adicción por enfocarme en el trabajo y por otras cosas y entonces eso ayuda, ¿no? Pero esta parte de pasión y de todo me lleva a
no quedarme nunca con la duda, Juanja. Entonces, si estoy en una junta y mencionan un término que no conozco, si no es, lo anoto, si no puedo interrumpir en el momento, si la persona que está ahí se lo puedo preguntar, se lo pregunto, y si no terminando, estoy buscándolo en Google, en ChatGPT, donde sea, para entender qué es. Entonces, este es un ejemplo tonto, pero que les habla un poquito de esas conductas que ya tengo instaladas o preinstaladas en mi forma de operar. Entonces, eso me ha ayudado en mi carrera para diferentes cosas, tanto para seguir aprendiendo. Y si hay un tema que la respuesta me gustó y quiero ir más a fondo, voy y compro el libro, voy y compro el curso, ¿sí? Y anoto mis cosas y voy haciéndolo mucho en la práctica, mucho en estar haciendo y estar utilizando el sentido común para lo que hago. Entonces, creo que también ahí logré quitarme esa etiqueta de soy tonto y ponerme una etiqueta de no eres tonto, Carlos, nada más lo haces diferente, ¿sí? Pero sabes llegar a ese resultado y sabes llegar a lo que se necesita. Entonces, también esa forma diferente de ver las cosas me ayudó mucho hasta para el liderazgo, porque también es bien interesante cuando eres líder y tienes personas, ahí en Red Bull tuve las primeras personas a mi cargo. Primero entender cuál es el rol de liderazgo, ¿no? Que lo que decíamos es, para mí es, lo más importante es vienes a servir, ¿sí? Ese es tu rol de liderazgo, es servir, hacer que las personas sean mejores personas y tú eres el catalizador que tiene que ayudarlas a ser mejores personas. Pero volvemos al punto como empezábamos, ¿no? Todo esto que viví, todo esto de llegar acá y entender que yo aprendía diferente, me ayudó desde un principio que tuve equipos a entender que cada uno es diferente, ¿sí? Hay hasta un entrenamiento que doy de la parte de liderazgo en donde les digo, aprendan a diferenciar a las personas. Hay una persona que a lo mejor para una cierta acción necesitas decirle exactamente qué hacer. Pero para otra acción, lo único que necesitas decirle es, lo único que necesito es cerrar ese lugar con menos de 30,000 pesos al año y que dé un ROI positivo el volumen. Y van y lo hacen. Y puede ser la misma persona, pero tienes que entender que hay cosas que se les facilitan más a unas personas y hay cosas que se les facilitan más a otras. Entonces, creo que aquí partimos por el mismo cuento ese y el meme famoso de Darwin, donde están todos los animales, ¿no? Y saber quién es el más rápido. Güey, cada quien tiene skills diferentes, cada quien tiene formas diferentes de procesar. Y creo que en el liderazgo es bien importante, Juanja, porque entonces empiezas a entender a las personas que trabajan contigo como personas independientes, como personas diferentes. No tienes que esperar lo mismo de todas ellas, sino cada una a su ritmo. Y una que es buenísima haciendo análisis y reportes, a lo mejor no se le da tan bien negociar, pero otro que es muy buen negociador. Entonces tienes que entender también cómo conformas tu equipo, cómo haces que esos skills y fortalezas vayan jugando dentro del equipo, porque ya estamos hablando del equipo y es lo mismo del americano. No todos pueden ser corredores, pero necesitas el mejor corredor, lo necesitas ahí. Habrá unos bloqueadores que no van a lucir tanto, pero si esos bloqueadores no bloquean, el corredor no va a poder pasar. Y lo veo exactamente igual, ¿no? O sea, si tú tienes la data y tienes las bases de información de quien quieras, Nielsen, lo quien quieras, pero no tienes a alguien que pueda traducírtelas al idioma real y cómo pueden hacer accionables, no funciona por más que tengas 3 key accounts buenísimos. Entonces, esta parte creo que es bien importante entenderla, ¿no? Uno, entender cómo funcionas, cómo aprendes, cómo puedes ir siendo mejor persona. Y dos, empezar a entender esta parte de liderazgo desde cómo lo ves y cómo se maneja y que no todos somos iguales. Hay 20,000 teorías, Juanja, ya se hubiera escuchado 20,000. Siempre les digo, no hablo con la verdad absoluta, hablo desde mi experiencia. Hablo de lo que me ha funcionado a mí, lo que a mí me ha servido realmente, porque creo que no existe una verdad absoluta. Creo que habrá otras personas que defenderán otro tipo de liderazgo a capa y espada y dirán que ese es el mejor. Y es muy respetable, ¿no? Nada más yo no he experimentado eso. Este es el que yo experimenté y esto es como me ha funcionado. Y de ahí tuve la oportunidad que creo que ya fue más enriquecerme profesionalmente, porque después solito vino otro reto que ha sido otra de las cosas que me ha cambiado radicalmente y creo que me ha ayudado a ser mejor profesional y persona, que fui el primer expatriado de Red Bull México a Panamá. No había nadie más expatriado, fui el primero que experimentó eso y vámonos a Panamá, región nueva, llevar Centroamérica y Caribe, ¿sí? Veintitantos países entre las islas independientes y no con todos los países, culturas diferentes y creo que lo has vivido tú también, Juanja, ¿no? O sea, entender eso fue bien interesante y fue más fácil viviendo allá, porque los primeros 3 o 4 meses viví en frustración, porque esperaba que todo funcionara de la forma en que mi cabeza me decía que las realidades, pero después me di cuenta que la realidad depende de qué tanto conoces. Tu realidad puede ser muy pequeña o tu realidad puede ser muy grande. Entonces empecé a tirar esas barreras que tenía yo ya en mi cabeza que decía que así funcionaban las cosas. Y dije, a ver, he aplicado todo lo que hacía en México y no funciona. ¿Sí? Aquí hay algo que no está funcionando. Entonces me dediqué a entender más cada país, cada cultura, de dónde venían, cuál era su historia. Hay una cosa que les recomiendo a todos y es, te digo cómo es aprender a lo mejor diferente. Pero cada vez que entraba a un país nuevo,
trataba de buscar en su historia. Y hay novelas que hablan de la historia de los países, ¿sí? De dictaduras, de Panamá, de cómo fue la invasión. Y una vez que leía todo eso, decía, puta, me queda clarísimo por qué hay estas tiendas, por qué comen esto, por qué operan esto, por qué parece que es Estados Unidos. Ah, porque estuvieron 3 años con los americanos ahí, con todos sus restaurantes y comida. ¿Por qué no hay tantas otras cosas? Ah, porque estuvieron en una dictadura donde los tuvo relegados. Entonces, también todo eso me ha ayudado muchísimo como a entender cómo aprendo y al mismo tiempo me ayuda a entender cómo piensan las personas de cada país y trabajar con ellas. Trabajar con una persona de Jamaica, con una persona de Guatemala, con una persona de Chile, con una persona de Brasil, es totalmente diferente. Y no me gusta generalizar, pero sí hay como una características, ¿sí? De cómo trabaja cada país. Y me voy a eso basado de dónde vienen, qué les tocó vivir tanto personal como de históricamente en su país, qué es lo importante, hasta el trade, ¿no? El mercado, cómo se divide, ¿no? En República Dominicana los colmados, que son lugares donde venden pañales y jamón a las 12 del día, se vuelven lugares de cerveza y de venta de alcohol y representan el mayor consumo y en otros países no existe eso, ¿sí? Entonces, todo eso es bien interesante. ¿Qué es más importante, el supermercado, la conveniencia, los distribuidores o el canal informal? Entonces, cada país es diferente y no hay una fórmula que pueda aplicar. Tienes una visión general como marca, que creo que eso respeto mucho y Red Bull me encantó mucho. Red Bull es bien celoso con todo lo que es marca, con todo lo que es innovación y eso, pero te ponen un framework y te dicen, mira, aquí afuera de este framework necesitas autorización, se necesita estar dado, se necesita estudiar y necesitamos verlo desde un scope global más que un scope local, porque no vamos a sacrificar la marca en un país a nivel y sacrificarla a nivel global solo por un solo país, pero te dejan la parte de adentro y te dicen, aquí adentro, haz todo lo que quieras y tropicaliza todo lo que quieras. Entonces, ese es uno de los balances que no he vuelto a encontrar, desgraciadamente, en muchas compañías, pero muchas compañías es, no puedes proponer nada y te vuelves un operador. Aquí en Red Bull fue diferente. Aquí sí nos dejaban operar, pero había una claridad en donde no podía salir. Entonces, vivir en Panamá 4 años, vivir en Sao Paulo 4 años, fue increíble para mí. Regreso a México como director general 4 años y de ahí salgo de Red Bull después de 17 años. Y para mí, esto también es importante en todas nuestras carreras. Tenemos ciclos y hay que ir entendiendo que los ciclos se cierran y hay que tomarlos de la mejor forma, ¿sí? Porque es el mundo diciéndonos, ya no eres de aquí, ya esto ya no es para ti. Hay unos que son más frustrantes, otros menos, nunca es padre, pero creo que hay que abrazarlos. Una vez que se da la situación, hay que abrazarlos y hay que ir a lo que sigue, ¿sí? Porque realmente empiezas a darte cuenta que sí, que ya no era lo que estabas buscando y que ya no era lo que estabas entregando también, ¿no? O sea, son, creo que de los dos lados tiene esto. Y de ahí me voy a Cerveza Minerva, en donde otro aprendizaje más, Juanja, y sigo dando gracias a estas oportunidades que me tocan porque Red Bull, multinacional, operando en más de 160 países del mundo, enorme, con un cash flow tremendo, no te preocupas por cash flow, no te preocupas por nada, todo está, los sistemas están listos, pero no construyes nada, ya nada más hay que operarlos. Llego a Cerveza Minerva y la información que había en un Excel. Y de ahí fue un aprendizaje increíble de construir bottom-up. O sea, hasta las políticas de viaje, Juanja, las tuve que escribir yo en Word, así para irlas poniendo. Y mucha gente te digo, te puedes enfocar en lo negativo o lo positivo. A mí me encantó, porque me enseñó a trabajar en compañías familiares, podríamos nombrarlas así, ¿sí? Que no es nada que ver con una compañía multinacional. Me enseñó a no pilotear el avión, sino a construirlo. Entonces, ¿qué información tienes que tener y cómo, de dónde viene esa información y en qué sistema va a vivir y cómo vas a hacer el track? Entonces, todo esto también me ayudó a tener otra escuela totalmente durante 4 años y entender el trabajo de los emprendedores, ¿sí? O sea, el cash flow se vuelve rey. O sea, ahí es estar viendo si te pagan o no te pagan. Si entras a cualquier supermercado, te pagan a 60, 90 días, tienes la liquidez para sobrevivir, tienes la producción para estar haciendo, tienes que pagar nómina cada mes, no esperarte hasta que te pague el retailer. Entonces, muchas cosas estuvieron muy interesantes, pero fue un gran aprendizaje, ¿no? De ahí termino mi ciclo a los 4 años y tengo la oportunidad de migrar a White Claw. White Claw es líder en Estados Unidos en hard seltzer y es parte de una compañía que se llama Mark Anthony, que son líderes en 3 o 4 categorías de RTDs. Desgraciadamente la categoría no funcionó bien en México, el seltzer no entró en el mercado mexicano y nos quedamos con las ganas de traer todos los demás RTDs porque iba a funcionar. Y ahí ya trabajé otro modelo, reportaba a Irlanda, también hacerles entender lo que es México a los europeos cuando no están acostumbrados a trabajar en global. Es interesantísimo, Juan Alejandro. Y utilicé el típico mapa en donde metes los países de Europa dentro de México, porque de veras su cabeza no les da para entender cuando les hablas, ¿no? Y cuando les dices que un retailer tiene 24,000 puntos de venta, como es el líder aquí en conveniencia y todo, les vuela la cabeza, que no entienden.
¿sí? Entonces fue bien interesante esa parte. Y de ahí los últimos 2 años trabajando en Congo Brands con Prime Hydration, una bebida bien interesante. Y creo, Juanja, que también aquí entiendo y estoy aprendiendo muchas otras cosas. Cada challenge que tengo, cada oportunidad que tengo, me gusta aprender, llevarme conocimientos. Y en esta parte, entender también lo nuevo, ¿no? Cómo un modelo de youtuber sin inversión en marketing funciona, hasta dónde funciona. ¿Es de largo plazo o es de corto plazo? ¿Cuál es la conexión que tienes con tus consumidores? ¿Es nada más el youtuber o es el producto per se? ¿Realmente entienden por qué te deberían de tomar y por qué no tomarte otro? Entonces aquí también hay unas preguntas que en otras compañías no las viví porque eran preguntas básicas que ya estaban solucionadas, pero aquí creo que nos ganó más el empuje de lo que fue la marca y todo. Y ahorita están regresando esas preguntas que creo que son básicas en cualquier negocio, ¿no? Sin embargo, aquí jóvenes, los dueños, 31, 32 años, su primer negocio que crece en 2 o 3 años, pues se dejaron ir por la demanda, suplir la demanda, en lugar de realmente trabajar el producto y están tratando de ver cómo se reingeniera todo esto hacia adelante, ¿no? Pero como les digo, es interesante y no digo que no se pueda, pero siempre la imagen que les digo cuando trata de todo esto es, hay veces que estamos volando el avión y arreglándolo al mismo tiempo. Y es bien difícil, porque quieres personas que piensen en el futuro, pero tu tren de aterrizaje no sale y tienes que arreglarlo ahorita, pero el piloto está con una turbulencia, entonces tienes que ir viendo cuáles son las prioridades y cómo tienes que ir armando para que el negocio fluya. Entonces sí es importante, y creo que también en mi carrera he aprendido que si haces las cosas, si te da la oportunidad del mercado de hacer las cosas paso por paso como deben de ser hechas, tu probabilidad de éxito es mucho mayor que si te avientas y se subes a la primera ola y ahí vas viendo cómo le vas haciendo y ahí vas viendo qué vas arreglando o no, ¿no? Entonces, creo que ese es como parte de mi carrera profesional, viviendo en varios países, trabajando con muchos países, diferentes compañías con diferentes características y diferentes modelos de negocio. En unas he tenido 170 empleados, en otras he sido el único empleado. ¿Sí? Y en otras he tenido estructuras muy pequeñas con distribuidor, en otras no. Entonces, ha sido bien interesante porque al final creo que la ventaja que puedo tener sobre otros directores generales es no pasé toda mi vida en una sola compañía en donde se hacen las cosas de una sola forma, sino al pasar por 3 o 4, vas viendo que todas lo hacen diferente, ¿sí? Y vas entendiendo cuál es la mejor, cuál tiene sus pros, cuál tiene sus contras. Entonces, esto es como un poquito más o menos de darte una idea de lo que fue toda mi vida hasta llegar a la carrera. Te lo divido entre infancia, en la parte de juventud, la parte de carrera profesional y más o menos para que te des una idea y toda tu gente que te sigue se dé una idea de cómo ha sido mi carrera y mi vida. Gracias, Charlie, la verdad, por abrirte, por compartir, por ser vulnerable y por ser real. Y eso es lo que buscamos también en este podcast. Acá no tenemos todas las respuestas, más bien buscamos todas las preguntas para cuestionarnos, para aprender y ver qué hacemos diferente. Así que te agradezco mucho por esa pasión y esa apertura. Oye, Charlie, en una de tus conferencias, que tuve el privilegio de escucharte a comienzos de mes, me llevé una reflexión muy poderosa cuando hablabas de retos personales, de valores, de disciplina y de propósito como base del crecimiento. Me encantaría preguntártelo desde un lugar más humano. ¿Qué fue lo que realmente te sostuvo en alguno de esos momentos complejos? ¿Y qué fue lo que realmente transformó tu manera de liderar? Ok. Creo que para mí una de las cosas que he aprendido que es muy importante, Juanja, y creo que me ha mantenido en todos mis niveles, es esa red de seguridad que debes de tener construido a tu lado, ¿sí? Y por supuesto empiezo desde mi familia, ¿eh? Creo que si no hubiera tenido a mis papás en ese momento con ganas de ayudarme, entendiendo qué estaba pasando, no hubiera funcionado. Y después, cuando empiezo con toda la parte profesional, donde subidas, bajadas, recortes de personal, cierran compañías, ya no te necesitan, si te necesitan o no, creo que mi familia se volvió uno de los pilares más grandes, ¿no? El poder tener este estrés afuera y regresar a tu casa y tener paz y sentir que es un lugar donde realmente encajas, donde realmente estás, en donde es tu lugar seguro, creo que es de las ventajas más grandes que alguien puede tener cuando tiene estas posiciones de dirección general. Todavía batallo, Juanja, y es bien chistoso porque sigue pasando el tiempo y todavía hay gente que piensa que porque estoy en una posición de dirección general, juego golf todo el día, me puedo salir a la hora que quiera, puedo hacer lo que quiera. No entienden y de veras no tienen la menor idea de todas las cosas que tienes que solucionar el día a día y todos los bomberazos y todas las visiones y todas las cosas y contestar 28,000 preguntas de todo el negocio y tener todo claro es impresionante, ¿no? Entonces creo que estas posiciones cargan mucho estrés y demandan mucho. Y aparte, cada vez eres responsable de más personas.
Y eso también para mí es súper pesado. Lo digo en uno de los reels que hice hace poco y hablo de que de mis decisiones más difíciles en la vida fue despedir gente por recortes o reestructura, ¿sí? Porque no es por performance, no estás cerrando un círculo profesional, estás impactando a personas, a familias, a todo. Y creo que todo esto ayuda. Y para mí, pues, de las cosas que me ayudaron a cambiar mucho, Juanja, también es, entonces lo primero que les quiero decir para cerrar este punto es, siempre tengan un network de personas que realmente los quieran por lo que son, que realmente estén ahí con ustedes. Y afortunadamente, Juanja, tengo varios de Red Bull, que hoy te diría que son donde paso los momentos más reales que puedo tener, porque son personas que tienen la misma visión que yo en la parte profesional de ser mejores y todo, y ya no existe una línea de jefe o no jefe. Entonces, muchas de las personas con las que trabajé hoy son directores generales o son directores de área o son todo. Y hoy tener esas reuniones con ellos que nos lo hemos seguido, el que me puedan decir, híjole, Charlie, oye, vi que por acá están haciendo esto, ya le pensaste bien, o oye, vi que están diciendo esto y pensando aquello, yo creo que puede ser otra opción. No sabes cómo me ayuda, Juanja, porque es mi padre y divido las amistades también como las del pasado, las amo y las adoro, pero pocas de esas siguen evolucionando para seguir hablando de las cosas nuevas que quieres. Muchas de esas amistades las tenemos y seguimos hablando de las mismas historias que pasábamos antes, lo que vivimos. Y son importantísimos, son parte de quién somos. Pero para mí ha sido muy importante aprender a diferenciar mis grupos de amistades y definir qué grupo es el que necesito en qué momento. ¿Sí? Y eso es bien interesante, ¿no? Voy con mis amigos y muchos, no, oye, ya viste aquí, ya viste allá, y les agradezco muchísimo, pero les digo, oigan, no quiero que me solucionen la vida ni mi momento, no quiero desahogarme con ustedes. A lo mejor voy con los otros del trabajo y todo, y tienen una visión más clara de dónde, qué posiciones y qué otras cosas. Entonces, para mí esa es la primera parte, es más global, porque te conocen como persona, te conocen como profesional y todo. Y sabes qué, también no sé si te ha pasado, Juanja, pero se los digo a todos y no se sientan mal, ¿eh? Tenemos una cuestión como humanos que nos define y es una realidad porque así opera nuestro cerebro y así operamos nosotros. Tú puedes conocer a alguien y a lo mejor era muy malo trabajando y 10 años después lo ves en otras posiciones y dices, ¿cómo llegó ahí si era muy malo? Hay que entender que pasaron 10 años. Toda la gente evoluciona, toda la gente cambia. Y esto, Juanjal, ¿por qué lo platico? Porque vuelvo con las amistades de hace años y todo. Yo no sé si se crean lo que hago, porque no me conocieron haciendo nada de eso, ¿sí? Para ellos era un fiestero que trabajaba en antros, de relaciones públicas, de operando, de gerente y de todo, y era eso. Entonces también hay veces que es difícil platicar con tus amigos de antes otras cosas actuales porque no han acompañado ese otro proceso de desarrollo de tu vida y no se puede imaginar. No te imaginan. ¿Qué haces de director general? O sea, ¿qué haces? No, hasta tu propia familia. O sea, es difícil entender todos esos procesos. Entonces, por eso digo que hay que tener este red y de diferentes apoyos. Y la otra, Juanja, que me preguntabas es cuando, fíjate que escuchando algunos de tus capítulos y viendo tu concepto, y me encanta, creo que me siento muy afortunado porque no he tenido un solo momento que cambió mi vida. Y creo que pocas personas pueden decir que tienen esos momentos. Y estoy seguro que la vida me va a mandar uno que otro más, ¿sí? Y por algo son. Y ya aprendí que cuando llegan es, ok, esta es la realidad, ¿qué puedo controlar? ¿Qué no puedo controlar? Y me enfoco en lo que puedo controlar y me enfoco en cambiar lo que tengo que cambiar y hacer lo que tengo que hacer. Entonces, creo que para mí, Juanje, no es un solo momento ni algo, pero creo que la vida me ha bendecido en no darme una vida tan fácil, podríamos decirlo así, o una vida con bombs, porque te digo, no quiero ni tirarme al piso y hay personas que la pasan peor, pero una vida en donde tuve que a fuerzas reinventarme, tratar de reentender quién era yo y tratar de darle vuelta a las cosas. Entonces, vivo muy agradecido por haber tenido esas oportunidades, porque creo que hoy me han ayudado a entender mejor quién soy, a ver claramente qué es lo importante para mí y hacia dónde quiero ir y qué quiero dejar en este mundo. No, qué increíble, Charlie. A la final, cada vez creo que eres más consciente de lo que Ujú, aprendes, de lo que vives, ujú. de lo que eliges y hacia dónde quieres ir. Entonces también veo que reflejas una congruencia entre lo que haces, entre lo que dices y lo que pienses, y eso está muy poderoso, amigo. Oye, Charlie, hoy se habla mucho de liderazgo, pero muchas Ujú. veces no se profundiza lo que realmente debería ser importante. Para ti, ¿qué significa liderar con propósito? Para empezar, yo creo que hay una frase de Simon Sinek que me encanta, ¿no? Que dice, cuando eres líder ya no estás a cargo de los resultados, estás a cargo de las personas que generan los resultados. De entrada, esa me ayuda mucho porque antes de si tu estilo de liderazgo es uno o es otro, tienes que entender que tú ya tienes una posición de copiloto, no eres el piloto.
¿sí? Y ahí creo que es el primer error en donde viene la parte de liderazgo, ¿no? El que suben, siempre pongo el ejemplo, ¿no? No el mejor mesero puede ser el mejor capitán de meseros, ¿sí? O puede ser capitán de meseros, ¿sí? Y hay muchas veces que si un mesero sube a capitán de meseros o a gerente y quiere seguir haciendo la misma chamba que hacía como mesero porque era buenísimo, lo único que va a hacer es meterse en el camino de los demás. No lo van a ver bien como líder y él no está aportando su parte de líder, está siendo un meserote más, ¿sí? Entonces, para mí es importante empezar desde ahí, no entender y empezar, para mí fue muy importante entender que ya no estoy a cargo de cerrar las cuentas y de conseguir el volumen, estoy a cargo de hacer que las personas que trabajen conmigo realmente sean los mejores haciendo eso, porque la suma de sus resultados son mis resultados. Y esto es otra cosa que muchos líderes olvidan. Para mí es importantísimo tener a las mejores personas trabajando conmigo, que estén en el mejor humor, que realmente sepan cuál es el propósito, que sepan hacia dónde vamos, que hagan lo mejor y que tengan las mejores herramientas, que no tengan barreras, porque mientras mejores resultados ellos obtengan, mejores resultados obtengo yo. Y esa es tan in your face, en la cara, pero muchos líderes no lo ven así, ¿sí? Muchos líderes o quieren seguir haciendo y cerrando ellos el negocio y haciendo esto y al final creo que parte. Y de ahí ya partimos a la otra parte que es liderar con propósito. Desde mi punto de vista, te digo que a mí me gusta taguearlo. No sé si existe el concepto como tal, pero liderazgo humanitario. Y una de las frases que siempre digo es, muchas compañías se enfocan con los directores generales en cuánto vendes, ¿sí? En cuánto estás llegando a los objetivos y todo. Para mí, eso es un resultado de qué tan bien armaste tu equipo, qué tan buena cultura tienes, qué tan claro tienen hacia dónde van y si tienen las herramientas correctas para lograrlo. Entonces, yo me fijo mucho más en todo eso, Juanja. Y hay veces que en algunas compañías he tenido ciertos roces, porque para mí es importantísimo entender el proceso de cómo funciona. Ya te dije que aprendo diferente, ¿no? Entonces me meto y digo, a ver, no, pero siempre estamos hablando de ventas, pero las ventas, sea, ¿qué puedo hacer para vender más? No, pues lo que tengo que hacer es desde antes tener el equipo correcto, con la carga de trabajo correcta, con las herramientas correctas, que sepan todos juntos hacia dónde vamos e individualmente cuál es la tarea que cada uno tiene que hacer que suma a ese objetivo global o a ese objetivo de equipo, ¿no? Y si no tienes todo eso, no funciona. Y después viene esta parte más humanista, en donde puedes tener esas personas, y lo dije en un principio, pero también tengo que conocer quiénes son, qué los mueve, de dónde vienen, qué es lo que buscan, cuál es su propósito en esta posición, qué es lo que quieren. Y me ha tocado, Juanja, posiciones altas de direcciones nacionales, en donde llego a tomar una posición de director general, platico con todos los directores que me reportan, y habrá uno que me dice, mira, mi objetivo es irme a trabajar a Estados Unidos lo más rápido que pueda en la compañía. Perfecto, te ayudo a lograrlo. ¿Sí? Mientras vamos dejando y vamos viendo quién podría ser el reemplazo, cuáles son las cosas que hay que hacer para que eso suceda, pero ni te quiero tener aquí a la fuerza, ¿sí? Y si tu objetivo y tu visión no es sumar a lo que estamos viendo aquí, pues te ayudo a que realmente puedas ir a donde quieres ir. Y otro de los ejemplos que siempre les digo, Juanja, he tenido la fortuna de que casi toda la gente que me reporta, en el momento en que tienen alguna entrevista o los llama algún headhunter o algo, me lo informan en el momento. Y se los agradezco y siempre les he dicho que prefiero que sean las cosas claras. Si al final es una mejor oferta, lo primero que les voy a decir, Juanja, es cómo te ayudo. ¿Qué necesitas para obtener esa primera, irte a ese trabajo? ¿Sí? Y mucha gente me dice es que eres un idiota, es que cómo. Yo estoy aquí para que crezcan las personas. Ojalá y todas pudieran crecer en la compañía, pero es una mentira. Nadie en ninguna compañía, las posiciones se van haciendo más pequeñas conforme van escalando. O sea, no hay forma de que toda la base vaya a ser promocionada y vaya a crecer y vaya a tener esa promoción. Entonces, si me voy a mi propósito, que es que las personas sean mejores en su día a día y dejar un legado, pues eso encaja perfectamente bien. Entonces, para mí es, si tienes otra oportunidad, te ayudo. Entonces, para mí esos son detalles más del liderazgo humanístico con propósito, en donde tratas de compaginar las dos cosas. No significa que no esté buscando dejar los mejores objetivos, los resultados en la compañía. No, nada más los empiezo a buscar desde otro lado. Y al mismo tiempo esa búsqueda me ayuda a compaginar mi propósito como persona. Entonces puedo tener las dos cosas, ¿no? Hay mucha gente que me dice, es que ustedes son muy avaros y el tener esas posiciones por ganar cada vez más y todo y la libertad que yo tengo y puedo viajar a cualquier lado. Pero mira, el dinero no lo es, ¿sí? Pero sí busco un trabajo en donde pueda impactar a las personas. Eso es lo que busco. Entonces hay una compañía donde quiere escuchar mis ideas, donde me deja seleccionar a mi personal, donde me deja manejarlo, donde puedo crear cultura, donde todo eso sé que se va reflejado en resultados y en lo que puedes lograr. Eso me encanta, ¿sí? Por eso también el tema de las conferencias y todo eso también me llena mucho, porque es dejar un poquito de lo tuyo a las demás personas, tratar de ahorrarles algo. Y lo hemos platicado, Juanja, y creo que siempre que vamos a conferencias siempre sales con lo mismo, ¿no? A lo mejor 70% no te sirvió.
¿sí? A lo mejor queda un 30 y de ese 30, 20% dices interesante. Pero si logras salir con un 10 que digas, puta, esta idea es algo con lo que he venido batallando, es algo con lo que no había visto y me reflejo en eso, es algo que podría ser mejor, ya estás de gane, ya estás de gane, ¿sí? Entonces, creo que eso es un poquito más como la descripción y es entender que estás aquí para servir. Vuelvo a Simon Sinek, lo admiro muchísimo, tiene el libro Leadership at Last. Y me encanta, ¿no? Cómo maneja esa parte de la historia en decir, en el ejército los generales comen hasta el final que comieron los soldados para garantizar que haya comida para su tropa antes que ellos cuando están en campo, ¿no? Pues para mí lo mismo, aquí vengo a cuidarlos y no por una cuestión paternalista, porque también se confunde mucho eso y no hay que ser paternalistas, ¿no? Hay que ser muy claros en cómo trabajas, qué son los do's y los don'ts, los valores hasta dónde llegan y toda esta parte, pero tienes que hacerlos sentir parte de algo. Tienen que sentirse con la comodidad de llegarte a decir cuando creen que algo está mal. Tienen que tener la confianza de poderte decir, oye, me siento muy mal el día de hoy, puedo hacer home office o puedo irme 2 horas a descansar, lo que sea. Ahí es donde empiezo a entender que tengo contacto con ellos, que se sienten cómodos para decirme las cosas que creen que funcionan bien o que funcionan mal. Y creo que al final, Juanja, no sé si lo has visto tanto de un lado o del otro, yo lo he experimentado de los dos lados. La gente da más cuando se siente conectada a un propósito que cuando está conectada a una compañía, ¿sí? Entonces, o a una posición. Siempre les digo también, tú eres quien eres por lo que vales, no por el título que tienes. Y se los he dicho, así como me ha pasado en mi carrera, voy a dejar de ser esta posición en esta compañía y voy a tener que buscar trabajo en otra y voy a tener que reinventarme y voy a tener que buscar, pues sigo siendo el mismo. Mi valor como persona no cayó ni 2 rayitas porque dejé de trabajar en una compañía o en otra, pero hay veces que nos dejamos llevar mucho por esa parte y nos pesa mucho eso porque es que somos, no, no, tú eres quien eres por lo que haces día a día, por lo que impactas a las personas, por tus valores y por lo que estás dejando de legado en el mundo, ¿no? Entonces, si puedes combinar todo eso y trabajar, impactar a las personas, tener buenas posiciones y al final ganar buen dinero porque esos skills te ayudan a tener posiciones que son demandantes y todo, pero te ayudan a tener una mejor calidad de vida y todo, no encuentro todavía el por qué no, Juanja, ¿sí? No lo encuentro. Entonces, he tratado de compaginar todo eso que me gusta dentro de este liderazgo humano para poder operar con mis equipos de la forma que me gusta, hacerlos sentir cómodos. Y te puedo decir que hoy me siento tan agradecido que muchas personas que contraté en el 2007, 2008, las sigo viendo. Algunas ya no están ni siquiera en la compañía donde las contratamos. Muchos de ellos me siguen hablando para preguntarme, oye, tengo este movimiento acá, ¿qué piensas? Oye, tengo esta estrategia acá, ¿qué piensas? Y ahí te das cuenta que has formado lazos fuertes. Y hay otros mensajes que todavía me llenan más de satisfacción. Personas que trabajaron en mis equipos en las bases de ejecutivos de centros de consumo donde yo empecé. Y bien, y trabajaba con ellos y siempre he sido un líder. Nunca he tenido oficina cerrada y no me gusta. Siempre me gusta tener una oficina abierta enfrente junto con todos, porque es el mensaje que mando, no es aquí estamos para lo que necesiten, qué se les ofrece y nada. Y al trabajar con unas personas de la mano, después de 6 o 7 años, que de repente subas un reel y te escriban en privado y te digan, Charlie, no sabes cómo agradezco hace 20 años que viniste a El Salvador, hiciste una ruta conmigo y me dijiste esto y esto y esto, y tú así de, Dios santo. Y ahí te hace entender también que como líder tenemos una responsabilidad tan grande en lo que decimos, en lo que hacemos y en cómo nos comportamos. Porque si tú llegas de malas al trabajo, llegas estresado, eso permea absolutamente, ¿sí? Si tú no cuidas las palabras con las que quieres decir, puedes lastimar a alguien dentro de tu equipo. A lo mejor a los otros 4 les cae muy bien, pero al quinto ya le entró mal. Entonces, es una responsabilidad de estar siempre en un modo alerta para tratar de tener tu mejor versión siempre a flor de piel, porque el contacto en cualquier momento con cualquier persona de tu equipo va a resultar positivo o negativo. Hay gente que se acuerda hasta de que le ayudaste a recoger unas cajas cuando no había que recogerlas, ¿sí? O cuando tú, normalmente los directores no estaban acostumbrados a recogerlas. Y se les queda grabado en la cabeza y dicen, no, este paso. Entonces, creo que tenemos una gran responsabilidad, Juanja, y creo que adoro esa parte también, ¿no? El saber que lo que hago y lo que dejo de hacer puede influir en el crecimiento de alguna persona o no. Sí, no, qué increíble, Charlie, a la final. Es un poquito la huella que dejas en cada persona. Cada persona llega en tu vida, tú les aportas. Es un tema también de energías y recíproco. Yes. Eso es lo increíble. Oye, Charlie, a lo largo de la plática has compartido una idea muy poderosa que me llegó mucho, que es que el liderazgo comienza por la capacidad de liderarse a uno mismo. Entonces, me encantaría que nos cuentes un poco cómo se ve eso en la práctica, qué Claro, hábitos, qué claro. decisiones o disciplinas haces para sostener ese liderazgo personal. Claro, no, y para mí es de lo más lógico y congruente, ¿no? O sea, es bien interesante entender cómo puedes tú pedirle a tu equipo que llegue a tiempo si tú no llegas a tiempo.
¿Cómo puedes pedirle a tu equipo que mantenga deadlines de entregas de reportes, de presentaciones o de resultados si tú no estás a tiempo para esas reuniones y presentaciones? Entonces, justo lo que dices es esto, ¿no? Es esta parte de cómo haces que tus acciones en tu día a día puedan reflejar también eso y a ti te den esa parte de liderarte a ti mismo, ¿no? Yo todos los días me paro a las 5:40 de la mañana para ir al gimnasio. Y creo que esto es un cliché, pero es lo más real. No todos los días quiero ir al gimnasio y no todos los días estoy motivado, ¿sí? Sin embargo, la disciplina hace que todos los días vaya. Voy a cumplir 53 años este año y también es parte de mis prioridades cuidarme, porque yo sé que si yo estoy bien físicamente y emocionalmente, puedo ser el mejor director general que puedo tener, puedo ser el mejor papá, puedo ser el mejor esposo y puedo realmente lidiar con todo lo que me tire la vida. Entonces, creo que nace primero como una necesidad, Juanja, de entender que si yo no estoy bien, nada de lo de alrededor va a estar bien. Entonces, si no te empiezas liderando tú mismo, si no te empiezas tú a controlar esos demonios, si no empiezas a entender qué es lo que tienes que hacer, no vas a poder ser un líder exitoso. No solo porque tú no lo eres, sino porque es muy difícil decirle a la gente, que es lo vuelvo a lo mismo, ¿no? Le dices lo que quieres que haga, pero no lo haces tú. Entonces el mensaje no es el mismo y no es poderoso. O les dices tú algo y tú haces lo contrario. ¿Sí? En ese momento olvídalo. La gente lo que lee es, aquí hay incongruencia, esto no funciona y empieza a perder validez todo lo demás que puedas ir trabajando. Y de las cosas que hago es muy importante para mí es mi parte física y la parte espiritual o mental que me ayudan a ser mejor aquí. Y esa parte, Juanja, es la parte del gimnasio. No dejo, y para mí es importantísimo hacer músculo para el futuro, para que pueda ser un anciano que no les dé muchos problemas a mis hijos. Me voy a morir igual que todos, ¿no? Y todos me dicen, ay, no tomas y no te qué aburrido y todo, igual te vas a morir. Sí, pero las probabilidades de que me muera sin tener una enfermedad larga y que le peguen a mi familia y que son mejores. Y si eso es, vale, lo voy a seguir apostando, ¿sí? Y sé que son probabilidades, sé que ese 2 o 3% me puede pegar, pero estoy haciendo lo que me toca y lo que puedo controlar para tratar de cambiar ese porcentaje. Entonces, creo que esos son de los hábitos que empiezan también a mandar mensajes a todo el mundo, ¿no? Oye, pero ¿para qué hacemos este reporte tan padre si sabemos que en Headquarter no lo ven y no lo revisan tan a fondo? No importa si lo revisan o no lo revisan. Nosotros vamos a hacer el mejor reporte que pueda salir y el día que alguien lo quiera ver a fondo van a decir, wow, qué nivel de reporte y qué nivel de información tiene. Entonces, todas estas cosas las tienes que trabajar primero tú. Primero tienes que hacer las tuyas, porque si no es imposible que puedas permearlas con todos los demás, ¿no? Entonces eso, la parte de alimentación la cuido mucho también, trato de comer muy balanceado, trato de buscar alimentos que en la mañana me den energía, trato de buscar alimentos que en la noche me hagan no pasar una buena noche, porque he aprendido que para mí en lo personal yo necesito dormir 7 horas y el sueño es importantísimo para mí. Hay personas que pueden trabajar sin dormir 1 o 2 días. Yo 2 días o 3 días que ya no dormí bien, no hice mi rutina, luego me doy cuenta como mi mente ya no es tan rápida, ya no soy tan sharp, ya no estoy viendo ese número que 2 días antes me hubiera botado en un Excel de 100 celdas. Hace 2 días lo hubiera visto y digo, ese número, a ver que ya no me bota. Entonces empiezas a entender también qué necesitas tú para cuidarte, para poder ser un buen líder con tu gente y cómo poder pasarlo, ¿no? Y por último, la parte de espiritualidad, que siento que también se va perdiendo mucho. Y hablo de espiritualidad porque no me gusta hablar de religión. Siento que religión es un tema bien complejo y bien diverso, pero siento que espiritualidad puedo hacer lo mío sin tener que cortar cosas que no me gustan de una religión o de otra. Y para mí espiritualidad es entender que hay un ser supremo y entender que tengo que vivir la vida día a día, que tengo que aprovechar esas partes que no son físicas, no es el dinero, estar en el momento presente con mis hijos cuando pasa algo, con mi esposa, con mi mamá, cuando fue lo de mi papá, por ejemplo, antes de que él falleciera, que ya estaba en silla de ruedas y todo fue con cáncer. Y me puse, ¿no? Sí acababa de asumir como director general de Red Bull México, llevaba un año. Y me puse la regla de que 3 días a la semana no iba a estar en la tarde en la oficina y esos 3 días me iba a comer con mi papá y a estar toda la tarde con él. Y estas cosas también, Juanja, creo que mandan mensajes importantes a tu equipo, ¿sí? Y mandan mensajes importantes de a ti como líder, ¿qué es lo que le das importancia? Sí, si a mí alguien me dice, oye, quería ver si te puedo pedir un día de vacaciones porque mañana tengo que llevar a mi hijo al doctor y voy a tardar porque traen, no, olvídalo, no lo pidas de vacaciones, ¿por qué no lo estás llevando hoy? ¿Sí? Porque si tú estás tranquilo, si tu hijo está bien, si en tu casa todo está bien, vas a ser la mejor versión que puedo tener aquí, vas a obtener los mejores resultados y la suma con tus compañeros van a ser mis resultados. Entonces, siempre les digo, si no me quieren creer por buena onda,
véanlo por mala onda, ¿sí? Que lo hago porque quiero que tengan los mejores resultados para mí tener. Entonces, es un win-win de todos lados, ¿no? Entonces, creo que estas son algunas de las cosas que hago, Juanja. No dejo de leer todas las noches, leo también mucho. Trato de leer summaries. También he entendido que en la noche no puedo leer tanto cosas de trabajo porque ya no descanso. Porque mi mente empieza con una idea y con otra idea. Entonces trato de leer novelas muy suavecitas para poder descansar. Tengo mi rutina nocturna, hago mis respiraciones de HRV, medito un poco antes de dormir para tratar de tener este balance durante todo. Porque vuelvo a lo mismo. Las noticias malas van a seguir llegando. Que este es otro sugerencia que les hago a todas las personas que trabajan conmigo que aprendí trabajando. Uno de los secretos para ser director general que dures varios años emocionalmente y todo, o gerente regional, o cuando tienes esto, es trata de siempre estar lo más pegado a la línea base. ¿Y a qué me refiero? Cuando las cosas son buenas, hay gente que se vuelve loca y wow, y festejas y todo. Y mi mensaje es, prepárense porque ahí viene algo malo. Y cuando las cosas son malas, hay gente que se tira al suelo y no, ya nos vamos a morir. Y yo, espérense, porque ahí viene lo bueno. Entonces, si algo he aprendido, Juanja, es que como director general no puedo estar haciendo estos brincos tan largos. Me agoto, a mi gente la traigo en una montaña rusa de emociones de ahora estamos muy bien, ahora estamos muy mal. Entonces trato de que mis brincos sean así, más pegados a esa línea base, para que sí celebremos lo bueno, pero no nos matamos por lo malo y sepamos que las cosas van a cambiar y la vida es así. La vida cambia todos los días y al día siguiente ya tienes otro problema y al día siguiente, y puede ser desde que el predial no pasa la barra en el banco y hay que ir personalmente, hasta puede ser que tengas un problema económico o de salud. Entonces, creo que la vida está aquí para eso y estamos aquí. Yo ya no me agobio por las cosas que me avienta la vida, Juanja. Ya digo, la vida es así, todos los días nos saca a prueba para tener que solucionar cosas y todo. Y eso es lo que creo que me ayuda a mantener esa parte de liderarme a mí mismo para poder liderar a los demás. Y he visto personas que de entrada no se lideran a sí mismo y he visto esa falta de credibilidad y confianza con sus equipos. Sí. Entonces, es importantísimo. No, totalmente, Charlie. Y yo también he aprendido a lo largo de mi carrera y de la experiencia que muchas veces estos eventos son neutrales. No, no te aferres ni al evento ni a la posición, son neutrales. Tómalo, qué es lo bueno, qué es lo malo, toma el aprendizaje y sigue para adelante. Pero también Ufón. depende mucho de la forma en que ves las cosas, amigo. Sí. Oye, Charlie, y más allá de los logros, yo también creo Ujú. que los errores son los verdaderos Sí. maestros, porque tú aprendes y realmente haces las cosas diferentes. Entonces, me encantaría consultarte, ¿cuál crees tú que ha sido uno de los mayores errores en tu trayectoria y qué es lo que realmente aprendiste? Sí. Fíjate que me voy a ir a uno muy básico, pero que hace las bases para hacer lo que creo de liderazgo. Y fue cuando entré a Red Bull. Cuando entro a Red Bull, me ponen ejecutivo de centros de consumo, empiezo a hacer todo bien mi trabajo, todo funciona y de repente me dicen el equipo tiene que crecer, tú vas a liderarlo, contrata a las personas. Ujú, Y te voy a decir por qué creo que fue mi mayor, uno de mis más grandes errores y qué fue lo que aprendí. Y esto me ha ayudado para un framework para toda la vida cada vez que trabajo con mis equipos. Lo primero es, me dieron la libertad de hacerlo por mí mismo. Entonces eso se agradece mucho porque dijeron hazlo tú, pero nadie tomó en consideración si había yo entrevistado gente antes, si había armado equipos antes, o cómo lo había hecho. O nadie me dijo, oye, normalmente se hace esto, esto y esto. Y armé un equipo. Y hoy te puedo decir que de ese equipo que armé, la mitad no eran para estar en ese equipo, ¿sí? Y creo que lo estuve viviendo mucho tiempo. Y entonces fue una etapa en donde mis resultados no eran buenos, donde tenía más consecuencias por la parte de que un equipo con mucha energía y padrísimo, pero a la hora de ciertos resultados, ciertas cosas, si hay uno o dos que no están al mismo nivel que los demás y no hacen todo, la suma ya no da igual y ya no se permea igual. Entonces, para mí creo que fue uno de mis más grandes errores asumir que contratar personas no requiere un talento específico o una preparación antes. ¿Sí? Entonces, ese fue uno de mis primeros errores y que nunca se me va a olvidar. Segundo, que aprendí que tienes que tener muy claro, ¿sí? Cómo se selecciona personal, qué es lo que estás buscando, qué es lo que quieres y cuál es tu proceso. Hoy en día mi proceso es uno de los más aburridos, tampoco es tan largo, pero desde business case, donde tienen que presentar un PowerPoint, y hay veces que ese business case no trae soluciones reales, pero nada más quiero llegar a ver cómo su mente funciona y cómo solucionan algo que les falta información. La buscaron, la asumieron, sacaron otros datos, buscaron otras cosas, ¿no? Vienen entrevistas, vienen, por supuesto que también exámenes y ya son psicométricos que trabajo con una compañía que se llama QT, en donde ya no buscan si estás loco o no estás loco. Hay uno de ellos que me encanta, Juanjo, y creo que a tu gente le va a fascinar estas nuevas herramientas, que es
para entender qué tan rápido y tan organizado eres, te ponen una pantalla como si fuera un inbox de un correo y te da las instrucciones y te dice, si te escribe Juanja, tienes que contestárselo inmediatamente. Si te escribe Chonito, se lo tienes que mandar a tal. Si te escribe tal, lo tienes que archivar. Si te tiene, no es importante. Tal. Y de repente te empiezan a caer todos esos correos y tienes que ir contestándolos en el momento. Y esta herramienta te mide accuracy y rapidez. Entonces te deja ver realmente las personas cómo funcionarían en situaciones más reales. Hay uno también de aritmética, en donde realmente son operaciones muy básicas y de lógica, pero te hacen ver si el candidato tiene estos skills para desarrollar, para ir armando. Entonces te puedo decir, lo que aprendí es que el proceso de selección empieza desde tener una pregunta muy clara que muchos de los que apoyo en consultorías no la tienen cuando quieren contratar a alguien, que es, ¿qué es lo que buscas? ¿Cuál es el job description? ¿Cuáles son los skills? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el trabajo que va a realizar? Y no sabes en los problemas que meto a la gente de repente porque, no, pues, director de ventas, sí, sí, pero ¿qué va a ser un éxito después de un año si tenemos uno? ¿Qué skills tiene que tener? ¿Dónde vamos a querer vender el producto? ¿Es más de supermercados o es más de distribuidores? Es más, entonces, creo que todo esto fue un gran aprendizaje. Afortunadamente, te puedo decir, en términos de carrera, no tuvo un impacto tan grande de que el negocio se haya caído ni nada, pero sí creo que tuvo un impacto fuerte en donde pude haber tenido personas mejores que pude haber desarrollado y creo que también hay una máxima que utilizo con mis equipos y todo. Lo que está permitido lo define el jefe con sus acciones y hasta dónde deja que puede ser. Entonces, cuando me quedé mucho tiempo con ellos, el mensaje que también estaba mandando a mi equipo es, sí, ellos tienen buenas relaciones, sí, no entregan la presentación a tiempo, pero tienen buenas relaciones. Sí, no entregaron los coolers que tenían que colocarse, pero mira, ya están en otras citas con todos. Y el mensaje que mando es, somos mediocres. Sí, el mensaje que mando es, no importa que no entregues si puedes hacer esto mejor. Y no es como pienso. Al final, como pienso, es tienes que ser un 360. No tienes que ser experto en todo, pero tienes que ser lo más redondo para poder rodar como una llanta, lo que sea. Entonces, creo que esto es lo que les puedo compartir. Y de ahí te digo que me ha ayudado para entender que muchas cosas nuevas que hago ya no las agarro de a fácil. Y digo, a ver, esto necesitará algún tipo de preparación. Y ahí entra mi parte de cuestionar todo, en buscar, leer documentos y oye, cuál es la mejor forma y qué se hace y todo, y tratar de armar mis procesos. Es más o menos lo que te podría compartir, Juan. Sí, buenísimo, Charlie. Oye, Charlie, ¿has construido equipos de alto rendimiento en diferentes mercados, contextos, compañías? ¿Qué dirías tú que distingue realmente a un equipo extraordinario de un equipo que simplemente cumple? Ah, perfecto. Mira, para mí hay ciertas acciones que en el día a día me dicen que ya tengo un equipo extraordinario, ¿sí? Pero vamos a empezar con lo básico. Para tener un equipo extraordinario, como dijimos, primero tienes que conocer qué es lo que necesitas en cada posición. Una vez que ya tienes eso, tienes que empezar a buscar las personas que puedan hacer eso y que tengan esa. Hay veces que la confundimos con química. Yo no la llamo química. Yo llamo alineación de valores y de visión de vida, ¿sí? Entonces ya no es química, pero es si una persona piensa que necesitas el menor esfuerzo para hacer algo que vale la pena, ya no tiene la misma visión que tengo yo, ¿sí? O que quiero que mi equipo o la cultura tenga. Pero si tengo dos o tres que siempre están pensando cómo las cosas que se hacen pueden ser mejores, eso va a hacer que el equipo sea mucho mejor que funcione. Entonces, características de ellos, qué es lo que necesitas de cada persona. Tercero, claridad como líder. Tú puedes tener el mejor equipo, pero si no puedes ser claro de qué es lo que estás esperando de ellos en tiempo y forma, si quieres hacerlo hasta como smart statement de específico, medible, en tiempo y forma, pues no va a funcionar. Entonces la comunicación se vuelve un canal importantísimo two-way. Two-way. Sí, tiene que ser claro para ti y ellos cuando quieran algo, te quieran proponer algo, tiene que ser claro. Y la última parte yo te podría decir que son, y la más importante, la que sostiene todo esto, son los valores. Y son aquello en donde decidimos hasta dónde llegas para cumplir tus objetivos. Y me he llevado sorpresas bien interesantes. Cuando tenemos equipos grandes y fuertes, son aquellos que están dispuestos a no hacer lo que sea por conseguir el resultado. Y hemos tenido que presentar o no llegamos al objetivo o no lo logramos, pero nuestra conciencia y nuestros valores siguen intactos, Juanja. ¿Sí? Y creo que eso es una característica para que un equipo pueda seguir. Porque una vez que empiezas a hacer porquerías y porquerías, tu equipo se convierte en un equipo en donde solo está pensando cómo hacer el más mínimo esfuerzo, lo más básico para poder lograr otros resultados que no son sostenibles desde mi punto de vista a largo plazo, ¿no? Y una de los ejemplos que te voy a dar para mí es donde me doy cuenta también es cuando cada una de esas personas que trabaja conmigo tiene la misma visión
y opera como si fuera director general, no especialista de su área. Entonces, te voy a dar un ejemplo, Red Bull, ¿sí? Teníamos unas reuniones con direcciones, me reportaban 7 directores: operaciones, finanzas, recursos humanos, comercial, centros de consumo, marketing y IT. Cuando escucho que el de marketing dice, estamos viendo un problema, ¿no? Y el de marketing dice, oigan, pues ¿saben qué? Yo puedo recortar 1 millón de pesos de esta campaña y creo que ahorita valdría más la pena meterla a esta campaña de comercial. Podemos hacer ese switch de presupuesto. Ahí, Juanja, ¿entiendes? Que ya no está, porque es típico de los directores pelear por sus cosas y por su dinero y por sus presupuestos y por sus eventos. Cuando empiezas a escuchar este tipo de afirmaciones dentro de estas reuniones, dices, lo estamos logrando. Porque entonces ya estás viendo personas que no están viendo por sus cosas lo que les gusta, ya están viendo una visión de negocio y están llamando al objetivo final que tenemos como compañía, haciendo que dentro de sus áreas cambien cosas para que se llegue a hacer eso. Y la última y no menos importante es ver que ellos repliquen la misma cultura que tú haces. Siempre he dicho que como director general, cuando llegué a Minerva, me llevé a un director comercial nuevo y me dijo, ¿cuál es tu mayor reto? Crecer las ventas, la marca. ¿Qué es ahorita lo que tiene en tu cabeza? Y le dije, armar el equipo de dirección, el equipo de Direct Reports. Porque siempre he dicho que como director general, yo tenía todos los meses presentación a todos los empleados de la compañía con resultados, P&L y todo, Juanja, donde hay gente que se le vuela la cabeza el que le presentes a los de operaciones si ganaste o no ganaste dinero como compañía. Para mí es importantísimo que vean el overall y cómo cada quien lo que hace va sumando a lo que hacemos, ¿sí? Entonces sí tenía contacto con ellos. Dentro de mi agenda, otra de las actividades que siempre hago es dedico 2 momentos a la semana para caminar entre los escritorios y platicar con la gente. Oye, ¿cómo vas? Y el proyecto que estabas manejando, ¿cómo va? Sin embargo, estoy claro que eso no es suficiente para crear una cultura que realmente permee. Entonces, aquí es donde viene la última característica, en donde podría decir que es importantísimo eso. Tengo que estar seguro que la cultura que yo creo con mis direct reports, ellos sean capaces de transmitirla a sus direct reports y después los direct reports a los otros. Y en ese momento ya tienes una compañía donde la información va de arriba abajo con la misma vertiente, en donde los valores están claros para tu equipo de direct reports como para el equipo más bajo, saben qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y cuando le pregunto a cualquier persona cuál es el objetivo de este año o cuáles son nuestros 3 objetivos de este año, cualquier persona me los pueda decir. Ahí, Juanja, ahí es donde estoy viendo que ya es un equipo extraordinario, que no es un equipo que solo entrega, sino que siempre está teniendo estas actitudes de buscar algo más, de replicar, de hacer que no se quede nada más en ellos, sino que quede en todos lados. Y para mí ese es en donde digo, la primera fase del equipo bien hecho ya está. Ahora hay que desarrollar a todos. No, padrísimo, Charlie. Y sobre todo tener claro cuál es el rol de esas personas dentro del equipo. Y algo que también hacía yo, decía, oigan, este proyecto no es proyecto de marketing o no es proyecto de Juan, Ah, es proyecto de la la compañía. Y compañía. cómo cada uno, digamos, aporta para que el proyecto salga para adelante. Así que eso está súper, súper Eh, poderoso, amigo. Oye, Charlie, hoy en tus diferentes responsabilidades, hoy realmente lideras personas, ¿vale? ujú. Entonces, cuando te toca liderar talento, desarrollar gente o apostar por una persona, ¿qué es lo que buscas primero? Actitud, disciplina, hambre, mentalidad, Eh, humildad o ujú. ejecución. ¿Qué es lo que más pesa para ti y por qué? Pa- para mí creo que es la actitud, Juanja, ¿sí? Es de lo primero que veo. Y cuando hablamos de actitud, no es el que está de buenas todo el tiempo, es el que tiene la actitud de aprender, de ese paso extra, de ir todavía más allá de lo que ya está escrito y que no llega y se queda con la frase de, pues es que así me lo entregaron, así se hace y así lo seguimos haciendo, ¿no? O así se ha hecho. Eso para mí es esa actitud del lado contrario, es la que me dicta si tienen el interés y la capacidad de aprender más cosas, porque siempre he dicho que lo que hacemos se puede enseñar, Juanja. O sea, hacer un reporte, una presentación, como todo eso se puede aprender, pero tus valores y tu actitud, esa la traes muy de ti. ¿Sí? Hay personas que son negativas y en la compañía donde las pongas lo único que van a estar haciendo es quejándose de lo que sea, ¿sí? Esos no los quiero. Hay personas que están en posiciones en donde es una excepción a la regla, sí, algunos pueden serlo, pero no en general, que digan yo de aquí ya no me muevo, yo aquí ya me quedo quedar y aquí ya estoy, ¿sí? Entonces, esas para mí no son las aptitudes que una persona puede llegar a tener para ser parte de un equipo de alto rendimiento, al revés, ¿sí? Tiene que ser esa actitud de, pues si no está, lo soluciono, si no lo sé, lo aprendo, si a quién le tengo que preguntar, cómo tengo que armarlo y qué tengo que estudiar para poder hacerlo pasar y para que funcione. Y por supuesto, todo eso englobado, como lo decíamos, con los valores. Los valores para mí son súper importantes, Juanja, súper, súper importantes. Yo puedo sacrificar muchas cosas, pero no quiero sacrificar el llegar
mi casa y poder ver a mis hijos y a mi esposa a los ojos, sabiendo que he hecho todo correcto y pudiendo dormir. Y creo que tanto tú como yo sabes que en este tipo de compañías y posiciones no faltan las agencias que llegan y te dicen, contrátame y te doy una parte y todo. Ya de director ya es más difícil, pero en mi carrera muchas opciones tuve y siempre el mantenerte claro de dame una buena propuesta, un buen precio competitivo y calidad en tu trabajo, porque eso es lo que va a valer cuando compitas con los demás. ¿Sí? Nada más. Y a muchos amigos que tienen compañías, cuando han querido trabajar conmigo, siempre se los he dicho, yo lo más que puedo hacer es meterte con el de compras para que tú hagas el proceso, compitas contra los demás y veas si al final te quedas o no te quedas, ¿no? Entonces, creo que también eso va buscando estas características en personas que tengan los valores correctos, la actitud y las aptitudes correctas para aprender. Si ya tuvieron experiencia, si ya tienen récords, si ya trabajaron y todo, qué maravilla, porque puede ser más fácil. Pero a veces, Juanca, eso complica más las cosas. Yo me acuerdo muy al principio en Red Bull, cuando contrataba ejecutivos de centros de consumo, pues al principio dijiste, bueno, pues la referencia va a ser Cuervo o Absolute y hay que traernos a la gente. Y cuando llegamos a traer gente, vimos que la forma en la que trabajaban no era la forma en la que nosotros queríamos trabajar. Entonces me decidí a crear un nuevo referente para centros de consumo y eso se volvió Red Bull. A la fecha, hay compañías como Cuervo, como Heineken, como Absolut, que se esperan a personas que tengan un año y medio, 2 años en Red Bull como ejecutivos de centros de consumo y se los llevan porque ya vieron que son muy buenos, que saben trabajar. Y esa misma escuela la llevé a Minerva. Hoy, dos de mis ex Minervos de centros de consumo están en Cuervo, de ejecutivos, y uno la está rompiendo ya para ser gerente regional. O sea, sí hay ese valor agregado. Y creo que aquí es parte de actitud y lo que decíamos de aptitud, es decir, si lo que pensé que era la referencia, la estoy trayendo y no es lo que estoy buscando, me pude haber dicho, bueno, pues esto es lo mejor que hay, estas son las compañías que tienen más tiempo, pues esta es la referencia. No, dije, no, vamos a crear nuestra referencia, ¿sí? Y ahí creamos exactamente lo que queríamos para esa posición y qué características. Entonces, ese es un poquito más o menos como lo puedo ver y vuelvo a decírtelo, Juanja, o sea, no tengo la verdad absoluta, no vengo aquí a decir así son las cosas, ¿no? Al final es nada más compartir un poquito pues lo que me ha tocado vivir y lo que pienso y lo que me ha funcionado. Claro, Charlie, totalmente. Oye, Charlie, hoy también uno de los grandes retos en el liderazgo, sí, es construir equipos fuertes, Ujú. pero también sin caer en culturas que terminen desgastando a la gente. Entonces, qué nos sugerirías para construir una cultura de alto rendimiento, pero sin caer en una cultura de desgaste? ¿Cómo buscas ese balance? Lo primero que creo que tiene que haber en este tipo de culturas para que funcione es comunicación, ¿sí? Si tú no sabes qué es lo que se espera de ti, si tú no sabes qué es lo que tienes que hacer, todo se vuelve agobiante donde estés, porque hay incertidumbre y la incertidumbre es malísima para cualquier cosa, ¿sí? Entonces, primero creo que tiene que haber una comunicación total, bien amplia de todo, porque eso también ayuda a definir marcos de reglas. Y te voy a dar aquí algunos ejemplos. En Minerva, cuando estuvimos en pandemia, pudimos operar, pero teníamos que cuidarnos y todo. Y yo lo que hice fue dar jueves y viernes libres y trabajábamos lunes, martes y miércoles. Y los resultados venían. Pero sabía que para la gente el estar todo el día enfrente de una computadora, con reuniones que no estábamos acostumbrados a tantas videoconferencias y todo, iba a ser desgastador. Porque creo que hay un error muy básico, Juanjo. Creo que hay mucha gente que todavía sigue confundiendo la carga de trabajo con el burnout, ¿sí? Y creo que al final sí tiene un poco que ver, pero no es el 100%, porque si te apasiona lo que haces y te gusta, puedes trabajar un poquito de horas extras y todo y no te va a pesar. Si no sabes lo que tienes que hacer, si no encuentras las soluciones, si estás haciendo algo que no es lo correcto y tienes que trabajar el fin de semana y tienes que... Eso ya empieza a pegarte y a desgastarte, ¿sí? Entonces, primero comunicación y la segunda parte es entender que cantidad de trabajo no es lo mismo. Por eso también para mí es muy importante encontrar a las personas correctas para la posición, porque si les gusta lo que hacen, de veras la probabilidad de que caiga en un burnout es mucho menor de alguien trabajando en algo que no le gusta, que tiene que pararse todos los días para ir a una oficina que ya no se siente contento, que lo que está haciendo no lo encuentra a propósito y que no tiene que ver. Entonces, creo que para mí es bien importante esa parte de comunicación, porque alineas las reglas del juego, cómo tiene que ser, qué se espera de ti, todo, tener a las personas correctas en las posiciones donde realmente sus skills estén funcionando. Y generalmente cuando nuestros skills funcionan, no sentimos carga. Puedes estar 3 horas haciendo algo de que te apasione, que te guste y de repente dices, Dios santo, ya pasaron 3 horas. Es lo que llamamos al momento de flow. En cambio, puedes hacer otra cosa y dices, ay, ¿cuánto llevo? Bueno, llevo 15 minutos y ya se me hicieron 3 horas, ¿no? Ahí vas a tener un burnout rapidísimo porque lo que estás haciendo no lo disfrutas, no te gusta y no hay forma de hacerlo.
Y sin embargo, Juanja, creo que sí, tienen que haber muchas cosas alrededor que den soporte a esta carga de trabajo, ¿no? Y reglas. También he puesto reglas en la compañía, en las compañías donde he trabajado, en donde después de las 7 de la noche, a menos que sea algo urgente, podemos molestar a alguien del trabajo, ¿sí? Fines de semana, a menos que sea algo urgente, molestamos a alguien de trabajo. Y siempre platicamos la pregunta clave, ¿no? Que les digo es, si tienes alguna situación, hazte esta pregunta. ¿Puede esperar a mañana o puede esperar a lunes? Si la respuesta es sí, ahí la dejas, te desconectas. Por favor, ya no estés pensando en esto y no estés pidiendo ayuda a otras personas que a lo mejor tienen otras cosas que hacer. Y al siguiente día o algo la puedes solucionar. Entonces, creo que también es como definir cuáles son las prioridades, porque si tienes demasiadas prioridades, Juanja, el workload se hace más grande, a lo mejor empiezas a hacer otras cosas que ya no son las que te apasionan ni las que tienes que hacer, y ahí sí creo que es importante. Y para cerrar esta parte, vuelvo a decir que no creo que sea 100% la carga de trabajo, aunque sí tiene que ver. Y este sería el caso. He visto muchas compañías que cuando las cosas empiezan a ir un poquito peor, no, cuando no empiezan a ir tan bien como estaban antes, lo primero que buscan es recortar personal y no entienden que todo eso tiene un límite, ¿sí? He visto compañías no cortar grasa ni músculo, cortar hueso, ya. Y cuando tienes 3 personas haciendo el trabajo que antes hacían 7, hay de dos sopas. Una, o aceptas como líder que si las otras 7 llegaban al nivel 10 de información hacia abajo, estas 3 van a llevar al nivel 3 y date por bien servido, ¿sí? O necesitas más de 3 personas para llegar al nivel 10. Entonces, siempre es definir qué es lo más importante y qué es lo que quieres. Entonces, cuando yo tenía estas situaciones con mis jefes, que de repente viene instrucción de que tienes que recortar y esto, sí, ok, que hay que recortar, no sé, voy a decir de key accounts de 10 a 8. Perfecto, solo no espere los mismos reportes, los mismos días, la misma profundidad de análisis y todo esto, porque ahora con menos tenemos que hacer más y nos vamos a enfocar en las cosas que son las más importantes para que el negocio no se caiga. Habrá otras que son relevantes, pero que no son tan importantes como para traerlas. Entonces creo que ahí hay un juego, Juanja, que mucha gente no quiere aceptar y que todo el mundo ve la puerta fácil, recortar personal y todo. Y siempre les digo, el recortar personal es táctico, nunca es estratégico. ¿Sí? Entonces, cada vez que una compañía proponer recortar es, ok, ¿y qué vamos a hacer el siguiente año para ya no tener que recortar personas? Porque si tu estrategia está basada en recortar gastos y personas, discúlpenme, pero lo más probable es que los resultados no mejoren, ¿sí? Lo más seguro es que los resultados o se mantengan o vayan para abajo, ¿sí? Entonces, más bien, ¿qué acciones alrededor de esta táctica de recortar están implementadas para cambiar el macro efecto de la compañía y que el próximo año no tengas que decir, pues hay que volver a recortar, y el que sigue, pues hay que volver a recortar, porque entonces todo el negocio se empieza a hacer chiquito, chiquito. Y entiendo la cuestión del dinero con los emprendedores, Juanja, lo entiendo, pero creo que hay muchas personas que no entienden que haciendo esto una o dos veces, lo único que están haciendo es marcar la tendencia y marcar la desaparición de su negocio o que vaya a tronar. Entonces, creo que por ahí más o menos podría encajar un poquito esto y al final volvemos a lo mismo. Las personas es lo primero que hace que una compañía funcione y los resultados de ventas y todo son consecuencia de tener sistemas, personas, equipos y cultura bien instalados en una compañía, no al revés. La gente piensa que cuando te demandan mucho producto afuera ya lo hiciste, no necesitas tener una cultura buena. No, no, no. En algún momento la demanda de afuera o incrementa o se para. Y entonces necesitas tener personas que realmente tengan sistemas in place, información in place, las personas correctas para definir qué hacen para seguir creciendo más y vas a vender más, porque luego ahí vienen los problemas bonitos, ¿no? Ya no nos da la producción, ya no nos da esto. O la otra parte, si va para abajo, tener personas que sepan qué es lo que hay que hacer para cambiar esa tendencia, porque sí, lo más cómodo es recortes de presupuesto. Es lo más cómodo en todas las compañías. Y sigo pensando que eso lo único que hace es decir, entre comillas, me estoy dando por vencido. No, totalmente, Charlie. Y siempre tener una visión, digamos, bifocal, el corto plazo, el largo plazo y una visión de negocio. Cómo es un negocio sólido para que sea consistente y se mantenga en el tiempo? Oye, Es, Charlie, tú vienes de una industria muy interesante donde la ejecución es todo, seamos así así es. de claros. Yo también que estuve mucho tiempo en consumo masivo, o sea, aprendí que una gran estrategia sin ejecución no gana. Ujú. ¿Qué has aprendido tú sobre esto a lo largo de toda tu trayectoria? Es una cosa bien básica, Juanja, y la repito cada consultoría que doy, la repito en cada compañía que estoy, y me doy cuenta que hay compañías que no la tienen clara y empresas pequeñas también que tampoco, ¿no? En Red Bull nos enseñaron, y siempre lo voy a decir, Red Bull es una gran escuela. En Red Bull de veras tenías que ser
muy bueno para poderte mantener y poder seguir creciendo en la compañía. Hay personas que salieron por bajo desempeño y todo, que hoy tienen posiciones en otros lados altas y todo, y les va bien. Y no es porque sean malas, es porque a lo mejor el nivel de desempeño que buscabas en Red Bull era mayor a lo que otras compañías pueden buscar, ¿no? Entonces, ahí me enseñó muchas cosas y una de ellas, hablando de esta parte de la estrategia, fue tienes que ir caminando tu power in the mind y tu power o availability, ¿sí? Y era el ejemplo más básico que se los decía, ¿no? Y mucho nos está pasando ahorita en esta parte, ¿no? O sea, tú puedes tener una ejecución perfecta y estar en todos lados, pero si el consumidor no te considera, no te conoce, no sabe por qué debería consumirte, qué buen esfuerzo hiciste por estar en todos los anaqueles y estar en todos lados, le llamará la atención a algunos y todo, pero no va a tener ese efecto que podría tener si al mismo tiempo estás manejando esa parte de power of the mind. Sí, todo lo que tiene que ver con brand awareness, consideration, por qué lo tengo que temar, contestando por qué estoy aquí, por qué existo como producto, qué problema vengo a solucionar. Entonces, y lo he visto, fíjate que cada vez lo veo más esta parte de diferencia entre las compañías más viejas tienen muy claro esta primera parte, aunque en el camino se les puede ir olvidando y hay que seguirlo refinando, ¿sí? Pero he visto muchos errores de compañías muy nuevas en donde lo único que quieren hacer es aventar el producto para que esté en punto de venta. Lo cuestionaba en una junta que tuvimos, ¿no? Que decían, oye, pues hay que ganar la distribución. Y yo decía, oigan, si nuestra venta promedio por tienda viene cayendo, ¿por qué queremos más distribución? Si al final lo único que vamos a hacer es vender producto para que tengan inventario y en un ratito otra vez vamos a tener la misma problema porque ya es una constante. Dije, yo creo que en lugar de buscar tiempo para buscar mayor distribución, deberíamos buscar tiempo para decir qué tenemos que hacer y qué nos está faltando para que el producto se venda más en punto de venta. Y una vez que solucionas ese problema, entonces ya dices, ya tengo solucionado eso, vámonos a mayor distribución porque ese problema ya no lo voy a volver a tener. Entonces, para mí tienen que ir las dos del mismo lado, ¿no? Hay marcas muy buenas que si no las encuentras en el mercado, terminas comprando otra cosa y te olvidas de ellas y hasta te genera frustración como consumidor. Hay otras que las encuentras en todos lados y las ves en todos lados, pero pues, dices, ¿qué es esto? No sé ni qué es ni nada, no hay una razón para comprarla, no hay una razón para cambiar algo que tú ya usas por otra cosa y entonces todo tu efecto de ejecución y todo eso cae. Entonces, Juanja, yo sí creo que no es una ni es otra. Tienen que ir las dos paso a pasito y acompañándose para que tengas bases fuertes para ir creciendo tu negocio. Y hay todavía un inciso más profundo que veíamos aquí en Red Bull y tiene que ver con esto de ejecución, brand y todo, y también de corto y mediano plazo. Decíamos, nunca podemos de olvidar dos pilares. El primero es el de harvest, que es recoger la siembra, y el segundo es el de sembrar, que es hacia mediano corto plazo. Entonces decíamos, oye, nuestras cuentas de volumen y lo que estamos haciendo ahorita está maravilloso, pero ahí vienen los nuevos generaciones y ellos ya no piensan igual que estos. Entonces, ¿cuánto de nuestro presupuesto, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo vamos a dedicar para seeding? Para que cuando estos cuates tengan mayor edad y tengan más dinero, ya estén con nosotros comprando. ¿Y cuánto tiempo queremos dedicar a generar harvesting? Nada más a jalar lo que hemos venido sembrando. Y hay muchas compañías que se olvidan de esta estrategia también, Juanca. Entonces, de repente se encuentran con que sus consumidores ya tienen 60 años y ya no salen tanto, hablando de energéticas, ¿no? Y ya no salen tanto antros y ya no quieren café en la noche y ya quieren descansar. Entonces, a todos esos que educaste ya se te fueron. ¿Y qué hiciste con los que venían? Red Bull siempre ha bien claras estrategias de City y de harvesting. Entonces, te puedo decir que esas dos cosas para mí son importantes en cualquier negocio donde empieces. Primero, tener muy claro por qué la gente va a estar interesada, qué problema vienes a solucionar, qué es el valor agregado que estás dándole que te diferencia de todo lo demás. Segundo, la ejecución, que puedas encontrarlo rápido en cualquier momento. Y una vez que ya tienes esa fórmula, nunca olvidar que siempre tienes que irla ajustando para todas las generaciones nuevas que tienes, para que siempre tengas un pipeline y nunca se acabe tu negocio hasta que venga algo que realmente sea imposible. Sí, totalmente, Charlie. Y me pasaba a mí también en mi última experiencia en consumo masivo, que hablábamos de las familias, que antes eran, no, las familias con cuatro Ah, hijos y todo, sí, sí, y después decían, "Oh, las familias han evolucionado también. Hoy ya sí. son o con dos hijos, o con un hijo, o no tienen hijos, O o, perrijos, o o o el pirrijo también. sí, Entonces, sí, estar sí. siempre, digamos, conectado con la realidad. Y a mí algo que me encantaba también era el tema de esa conexión con el mercado, ir a checar el mercado, hablar con los clientes, hablar con los consumidores, porque es realmente donde sucede la magia y donde tú te puedes dar cuenta de cosas increíbles y sobre todo saber escuchar. Eso creo que es muy, muy poderoso. Oye, Y Charlie, esto, perdón, Juan, nada más, y dime, esto va dime. conectado con lo que te decía de la curiosidad, ¿sí? Y para mí es esto, una de las reglas que siempre ponemos aquí es, cada cosa que asumimos se revisa cada año. Ujú, Entonces, siempre tienes que tener espacio, por ejemplo, dijiste ahorita la familia, y el siguiente año vamos a decir, oigan,
¿Nuestra visión que teníamos el año pasado de la familia sigue vigente o no? Nuestra visión de lo que teníamos, y eso ayuda mucho a romper estos paradigmas de así se viene haciendo y así se hace. Entonces, cuando pones unas reglas de este estilo de, oigan, cada año, el próximo año, ahora que nos toque traer business plan, vamos a revisar si todavía nuestra estrategia que habíamos planteado de entrar primero a supermercados, conveniencia, sigue siendo válida o ha cambiado algo en el mercado o ha cambiado algo en el consumidor que tengamos que ajustar. Pero si no tienes esa curiosidad, Juanja, es más fácil decir, pues así es. No, aquí el de Headquarters así dice que es la familia. Entonces hay que hacerle caso. Punto. ¿Sí? Sí. Entonces, no solo necesitas, también necesitas esas cualidades o esa personalidad de tu equipo para que también quieran revisitar todas las reglas. Sí, y viene el tema también de la sensibilidad y de la empatía. O sea, si realmente los entiendes, pero si los escuchas, pues vas a ser mucho más condescendiente en ese caso. Buenísimo. Oye, Charlie, si pudieras volver atrás en el Ujú. tiempo y encontrarte con este Charlie joven que estaba empezando su carrera, que tenía muchísima ilusión, pero también tenía muchísimos miedos e incertidumbre de todo lo que iba a pasar, ¿qué consejo le darías a ese Charlie joven y qué consejo te hubiera gustado recibir en ese momento? Yo creo que me hubiera gustado un poquito más. O sea, el consejo que le daría es exactamente cuestiónate todo lo que haces para ver si es la forma correcta, ¿sí? Yo creo que me hubiera ayudado muchísimo a sacar varios problemas, porque ya estamos hablando de ya trabajando profesionalmente, ¿sí? Ya no tiene que ver, ya había salido del alcohol, ya había salido de las drogas y todo, ¿no? Pero creo que es eso. Y el consejo que creo que me hubiera gustado también, Juanja, es no todos somos iguales, ¿sí? Encuentra tus diferenciadores. Para mí, una de las cosas que es bien interesante cuando hablamos de consumo masivo de productos es, tenemos muchos refrescos, ¿por qué compras el que compras? Tenemos muchos jeans, ¿por qué compras el que compras? Todo eso son características que tiene algún producto que te hace sentir conectado y te hace sentir que vale más. Hay ciertas marcas que pagamos con un sobreprecio de 10 veces más de lo que son unos solos jeans y sigue siendo mezclilla y el mismo corte, ¿sí? Pero la marca hace que le veas un valor agregado. Entonces, para mí, lo que me hubiera gustado y creo que hubiera acelerado toda esa parte, y hoy se los digo a todos los que están empezando, es encuentren sus diferenciadores, ¿sí? Hoy yo lo tengo claro, hoy yo soy más disciplinado que otras personas, hoy tengo más cuestionamientos que otras personas, soy más curioso que otras personas, estudio más que otras personas a mis 52 años, voy al gimnasio más que muchas de las personas que tienen mi edad. Entonces, todo eso empieza para mí a ser importante y relevante porque es lo que me hace diferente sobre todos los demás, ¿no? Y es el ejemplo claro, ¿no? Que dicen, tú puedes tener a un genio, alguien que trae la mejor carrera, la mejor maestría, el mejor posgrado y está aquí, pero si no se esfuerza, puede haber alguien que no tenga todo eso, pero con mayor esfuerzo, dedicación y constancia, va a terminar obteniendo mejores beneficios que el otro. Entonces, siempre la inteligencia, yo creo que es un buen start. No puedes dejarte por un buen start, ¿no? Yo lo vuelvo a mencionar, yo no tengo carrera terminada, yo llegué hasta tercer semestre, ¿sí? Y yo creo que en ese entonces, si hubiéramos hecho una encuesta para preguntar a cuántas personas creerían que alguien sin carrera podría llegar a ser director general de una compañía multinacional o haber sido expatriado y vivido, yo creo que el 85% nos hubieran dicho que era imposible, ¿sí? Y aquí estoy. Entonces, creo que cuestionarte, creo que entender quién eres, creo que el saber que tienes skills y atributos que son diferentes de otras personas, si los tienes bien identificados y los trabajas, van a hacer que te ayuden mucho más. Entonces, alguien me hubiera gustado que en ese momento alguien me hubiera dicho, oye, no eres tonto, oye, sí vas a aprender, nada más que aprendes diferente, oye, encuentra que es, oye, sabes que eres muy bueno en disciplina y organizado, eres muy claro en tu comunicación. A lo mejor todo eso en una edad temprana lo hubiera podido desarrollar más, ¿no? Pero también siempre digo, Juanja, que hoy soy quien soy por todo lo que he vivido, ¿no? Entonces, no podría estar hablando todo esto si no hubiera vivido todo lo que me ha tocado vivir. Sí, totalmente, Charlie. Gracias ahí por compartir y sobre todo por ser transparente y vulnerable, que es lo que realmente pues, llega a las personas. Oye, Charlie, ¿qué consejo le darías hoy a un joven que quiere crecer, llegar lejos, construir algo grande, pero sin perderse a sí mismo en el camino? Ujú. Yo creo que es justo lo que he tratado de hacer en mi carrera y me ha pasado, Juanja, que he tenido problemas por valores, ¿sí? Con mis jefes o por cosas. Una compañía donde trabajé donde me pidieron falsificar unos estados de resultados para salir a la venta y todo, ¿no? Y me negué rotundamente y no quise, ¿no? Entonces, ¿me costó mi trabajo? Pues sí, sí, puede que me haya costado el trabajo porque ya hubo una diferencia, sí, pero seguí siendo yo. Entonces, la sugerencia que le doy a cada uno de las personas que están empezando es primero que identifiquen si lo que están empezando y a lo que le están poniendo todo este tiempo, esfuerzo y cariño es real.
Y no me refiero a si es un negocio validado o no, me refiero a si lo que estás haciendo realmente suena contigo y es algo que quieres hacer tú. Y encuentres el por qué, ¿sí? Les pongo el ejemplo que a mí me costó trabajo hasta que lo tuve muy claro en entender que lo que me gusta no es ser director general, lo que me gusta es agregar valor a donde trabajo, dejar huella, tanto en personas como en negocio. Entonces, si lo ves de ese lado, tu scope de lo que puedo hacer es amplísimo, que puede ser un emprendimiento, puede ser, o sea, cualquier situación donde pueda agregar valor para dejar mi huella o mi legado y hacer que algo sea mejor de cómo está e impactar personas para que sean mejor personas, para mí es el proyecto ideal. Entonces, les sugeriría que entendieran qué es lo que hace primero sus proyectos ideales, primero estar seguros que resuena con ustedes mismos y segundo, agregarlo a los valores que ustedes tienen. Sí, porque para mí también el decir hacer algo nuevo o agregar más a algo que ya existe tiene que ver con esta parte que te decía de no quedarme conforme, de buscar una mejor forma de hacer las cosas, de trabajar todo esto, ¿no? Y impactar a personas para que sean mejores va con la parte de mi propósito y mi legado, ¿no? Estoy aquí para servir, estoy en esta vida que se acaba rápido para tratar de poder dar lo mejor que pueda dar hacia afuera y para tratar de ser una mejor persona que como llegué el día uno. ¿No? Eso lo tengo clarísimo y todos los días trato de hacer algo para ser una mejor persona de la que fui el día anterior. Leer algo nuevo, tratar de entender otra cosa, ver un podcast, ver un reel, o sea, lo que sea, leer un libro, lo que sea para ayudarme y hasta tener pláticas que no son cómodas, que son donde más te hacen crecer, hasta realmente tomar decisiones que no son nada cómodas ni nada buenas, Juanja, y creo que lo has vivido, de un lado lo hemos vivido y del otro, pero que tocan hacer, que a final de cuentas sigue siendo una compañía y en una compañía si encuentras dónde puedes combinar tus valores, es maravilloso, ¿sí? Porque si solo trabajas por el hecho de pagar una cuenta o todo, tarde o temprano vas a tener burnout, tarde o temprano no vas a estar cómodo y lo peor es que cambias tú, ya no eres tú, ¿sí? Yo el último año que estuve en Red Bull, cuando salí todo, mi esposa me dijo, Carlos, el último año ya no eras tú, ya no lo gozabas. Y me di cuenta en retrospectiva que era así, ¿sí? Y que yo solito estaba retrasando una decisión que se tenía que haber tomado, ¿no? Entonces, creo que también es bien importante si están haciendo algo que les apasiona, si eso resuena con ustedes, si está alineado a sus valores, síganlo. Y como segunda capa, disciplina, constancia y claridad de hasta dónde quieren llegar y cómo quieren llegar. No hay nada, a mí me molestan mucho mis amigos todos, que soy el del Excel o el del plan cuando vamos de vacaciones o algo. Pero siempre me están preguntando, oye, ¿qué más vamos a hacer? Porque si no, no se organiza y no salen las cosas. Entonces, si quieres hacer varias cosas, tienes que organizarlas de una forma en donde digas en qué horarios, qué forma y qué tengo que hacer. Entonces, creo que no tienes que tenerlo todo escrito y todo claro, pero sí tienes que tener un backbone o una columna vertebral de cómo quieres llegar a donde quieres llegar y disciplina y constancia, ¿no? Entonces, háganlo, prepárense, Juanja. Yo de veras, en mi carrera no lo mencioné y es una cosa que ahora tiene más relevancia, pero siempre estuve en escuela bilingüe. Y el hablar inglés fue una ventaja total cuando empezaron a haber posiciones más altas, porque tenías que hablar con headquarters y también he visto personas muy buenas haciendo su trabajo que no hablan inglés, cerrándose puertas porque no tienen. Entonces, para mí no es el idioma, es prepararse. Prepárate. Les doy una analogía siempre, ¿no? De la suerte, ¿no? El momento en que estás preparado con el que se cruza todo. Y es como el tren. Tú no sabes a qué hora va a pasar el tren, pero tus maletas las tienes que tener listas todos los días porque el día que pase el tren te quieres subir y no quieres fallar porque no tenías tus maletas listas. Entonces he visto a mucha gente que hasta que les dicen que puede haber una oportunidad se ponen a estudiar inglés o se ponen a estudiar otra cosa y ya no van a tener sus maletas listas, Juanja. En cambio, si tú dices, yo quiero llegar a hacer esto y para llegar a hacer esto tengo que trabajar todo esto, vas trabajando todo eso y el día que llegue esa oportunidad, ya tienes tus maletas listas. Y dices, hice mi trabajo, hice mi tarea. Entonces eso también se los recomiendo a todos desde ahorita. Buenísimo, Charlie. Oye, gracias de verdad por todo lo que le has compartido. A mí me has volado la cabeza en muchísimas cosas y me han caído muchos veintes. Ha estado increíble. Y antes de cerrar, me gustaría dejarte un espacio completamente abierto a ti para que hables a la audiencia desde el lugar que tú quieres. Para mí este ha sido un momento increíble, pero también el momento es tuyo. Así que puede ser una reflexión, un mensaje, una historia, un aprendizaje, lo que tú gustes. Adelante, amigo. Sí, yo creo que lo que más les quisiera dejar claro a todos, y creo que más en estos tiempos ahorita, con tantas guerras, con tanta situación económica, lo que estamos viviendo y todo, cada vez se vuelve la situación más difícil. Yo sí quisiera dejar el mensaje a todos. En algún momento me sentí perdido totalmente. Sentí que mi vida no tenía sentido, ¿sí? Estaba evadiendo absolutamente todo. Y hoy puedo decir que eso no marcó mi vida.
Entonces, sí quisiera ser muy claro con todas las personas que están pasando un mal momento, que están sin empleo, que situación económica no está bien, que situación en su casa no está bien, que situación con emociones le están dando la vuelta con problemas. De veras, no está definido qué va a pasar mañana. No está definido qué puedan hacer de su vida después. Entonces, lo que son hoy no define su futuro. Definan y empiecen a definir su futuro el día de hoy, el que quieren, el que realmente suena con ustedes, el que quieren cambiar, porque después ya es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde, pero cada vez es más difícil ir cambiando ese camino y corrigiéndolo, ¿no? Entonces, yo sí creo que fue un momento muy vulnerable en mi vida, en donde fueron muchos años de consumo de drogas y de alcohol y yo juré que me estaba pasando muy bien y me lo estaba pasando muy bien porque ese es el problema de las drogas y el alcohol, ¿eh? Son divertidos, pero es más esconder, luchar contra esos sentimientos y contra esas verdades. Y una vez que lo aceptas, las cosas empiezan a fluir y empiezan a cambiar. Entonces, construyan su futuro desde hoy. Los invito a construir, no importa dónde estén, no importa el pasado, no importa su presente. Realmente los invito a construir su futuro a partir del día de hoy. Wow, Charlie, gracias, gracias. Qué manera tan poderosa de cerrar. Y de verdad, gracias por tu tiempo, por tu apertura, por compartir no solo tu experiencia, sino también tu visión, tu humanidad y tu forma tan rica de entender el liderazgo. Creo que hoy en día un mundo que nos empuja a correr, a demostrar, a producir, conversaciones como estas nos recuerdan algo esencial, que el liderazgo más fuerte no siempre es el más ruidoso, muchas veces es el más consciente, más disciplinado, más coherente y el verdadero liderazgo que se construye de adentro hacia afuera. Y si hoy tuviera que quedarme con tres aprendizajes valiosísimos de esta conversación, sería uno, que el liderazgo verdadero comienza por uno mismo. Antes de dirigir equipos, negocios, marcas, lidérate hacia adentro, tu mente, tu espíritu, tus hábitos, tu carácter, tu actitud y tus decisiones. La segunda, que el alto rendimiento no se construye solo con ambición, se construye con disciplina, con valores y con una cultura donde las personas realmente importan. Como tú nos decías, empoderar a las personas para que ellos crezcan. Y tercero, también la importancia de la ejecución, siendo de los grandes diferenciadores entre los que solo tienen buenas ideas y lo que realmente transforman resultados. Porque una visión poderosa requiere consistencia, requiere Ah, enfoque, presencia y realidad. ujú. Y a todos los que nos escuchan, gracias por escucharnos en este episodio de Momentos que lo cambian todo. Espero que esta conversación con Charlie no te haya dejado solo inspiración, sino también preguntas valiosas para tu propia vida, tu liderazgo y tu manera de crecer. Porque al final todos nos vamos a enfrentar en algún momento con momentos que nos prueban, que nos forman y nos invitan realmente a elegir quién queremos ser. Y quizás si hoy estás escuchando este episodio, también algo se movió para ti y si fue así, compártelo, haz que la voz llegue, porque si alguien está liderando un equipo o construyendo una marca, buscar cómo hacerlo sin perder su esencia. Si este episodio te dio valor, no olvides suscribirte, darle like, compartirle y dejarnos tu comentario. Soy Juanja García y nos vemos en el próximo episodio de Momentos que lo cambian todo. Gracias, Charlie. Gracias a ti, Juanja, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego.